Perdón, el Project Charter entonces es un documento que registra los aspectos básicos para establecer una inequívoca dirección al equipo de trabajo. Incluye descripción del problema o oportunidad que vamos a estar trabajando, cuál es la definición de objetivo, cuáles son las restricciones que tenemos, cuál es la guía para el equipo de trabajo, cómo los miembros del equipo van a trabajar, ¿no? ¿Qué rol va a tener cada miembro? ¿Cuál va a ser el cronograma preliminar de nuestras reuniones, de nuestras etapas de medición? ¿Quién va a atender quizás más a los proveedores? ¿Quién va a trabajar con las diferentes áreas internas dentro de la organización? El Project Charter es el componente fundamental de todo proyecto y es el componente que tiene que estar aprobado por la gerencia o la dirección, ¿no? Ellos van a ser los que realmente nos autorizan el comienzo del proyecto. La existencia de de este documento relaciona lo que es el proyecto con el trabajo continuo de la organización. ¿Qué vamos a buscar? Que el Project Charter tenga toda la información que justamente es necesaria para lanzar un proyecto. En algunos casos el Project Charter hay que volverlo a reescribir, ¿no? Lo que les mencionaba hace un rato. A veces uno inicia un proyecto y quizás calculó 4 meses y necesita 4 meses y una semana, o quizás calculó mal el presupuesto porque se encontró en el camino con un problema que estaba fuera de observación de las personas, ¿no? Pero siempre tenemos que tener bien en claro cuál va a ser nuestro criterio de éxito, cuáles son nuestras actividades, nuestro propósito, cómo va a impactar en el negocio, cuáles van a ser los límites y quién o quiénes van a estar trabajando, ¿no? ¿Cómo va a ser el equipo? ¿Qué roles necesito tener en el equipo? ¿Necesito gente de producción? ¿Necesito gente de calidad? ¿Necesito gente fuera de la organización? ¿Necesito contratar a alguien externo a la organización? ¿Cómo se va a formar ese equipo? Normalmente va a tener un título, un objetivo, un alcance, va a tener indicadores iniciales, va a tener una fecha de inicio, una fecha de fin, un valor inicial y un valor de meta de lo que yo quiera llegar. O voy a tener varios valores, digo, si quiero mejorar la calidad, bueno, voy a tener un valor inicial y un valor objetivo, pero también ese proyecto seguramente mejora algo financiero, entonces, ¿cuáles van a ser los valores y las metas que voy a ir tratando de mejorar? Y como complemento, para entender bien el proceso, cuando se hacen estos proyectos con Project Charter, ya sean proyectos de gestión de proyectos o proyectos de mejora continua, se trabaja mucho lo que es el CPOC, ¿no? Para los que no escucharon CPOC, seguramente si hay un Project Management en la sala ya la tiene súper clara, pero lo quiero explicar un poco de nuevo. Tiene que ver con la relación entre nuestro proceso y la unidad de negocio que vamos a estar trabajando. Nosotros tenemos nuestro proceso como punto inicial, ¿no? Donde vamos a describir las etapas de procesos, qué es lo que estamos haciendo, podremos anotar los indicadores que necesitemos para entenderlo mejor y demás. Ahora, nuestro proceso va a tener entradas, va a tener proveedores y al mismo tiempo va a tener salidas y va a tener clientes. Estos clientes recuerden que pueden ser internos a la organización o clientes externos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del CIPOC? El propósito es asegurar que el alcance del proyecto es entendido y acordado por los involucrados, inclusive los sponsors o los responsables del proyecto, los stakeholders, ¿no? Un segundo propósito es el de tener siempre presente los requerimientos del cliente, que ahora vamos a charlar también de eso, la voz del cliente, tenerlo entendido en la etapa inicial del proyecto. Recuerden que el Project Charter y el CIPOC es algo que vamos a hacer en la etapa de definir, ¿no? Entonces está bueno comenzar por esto para entender realmente la voz del cliente antes de pasar a las etapas siguientes de medir, definir, perdón, de medir, analizar e implementar. La S de CIPOC tiene que ver con suppliers, con los que son nuestros proveedores. Vamos a definir según nuestro proceso cuáles son los proveedores que nos entregan materias primas, por ejemplo, cuáles son nuestras entradas de proceso y cuál es nuestro proceso. Acá lo que vamos a estar determinando son nuestros CTQs. Según lo que nos entrega el cliente, nuestras entradas y nuestro proceso, cuál es el alcance del proyecto que tenemos, qué es lo que nosotros podemos entregar, ¿no? Y ese proceso, ese resultado, perdón, de la parte SIP va a entregar lo que es OC, Output y Customer, ¿no? Nuestra salida y nuestro cliente. Y acá lo que tenemos que pensar es en la voz de nuestro cliente. Por eso, entre las entradas y el proceso vamos a entender nuestros CTQs. ¿Para qué? Para exigirle a nuestro proveedor. Ahora, entre la O y la C vamos a tener lo que es el CTQ del cliente, que es el que nos exige a nosotros. Componentes del SIGPOC, tenemos el proveedor, el que proporciona las entradas del proceso. Como entradas vamos a tener qué necesitamos: materiales, recursos, personas, información, documentación, etcétera, etcétera.
Como procesos tenemos qué actividades y recursos aplicados a las entradas vamos a estar haciendo para convertirlas en salida. En salidas vamos a tener el producto o servicio ya tangible, no el resultado de nuestro proceso para entregar al cliente y el cliente, bueno, va a ser nuestro cliente que sea interno o externo que recibe nuestras salidas. A mí también me gusta cuando hago los flujos de procesos entender esto también para flujos de proceso interno, ¿no? Digo, ¿qué pasa entre depósito, producción, microbiología, calidad, por dar un ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son mis proveedores? ¿Cuáles son mis entradas? ¿Cuál es mi proceso? ¿Cuál es mi salida? ¿Y cuál es mi cliente interno? Si ustedes pueden empezar a imaginarse sus flujos de proceso a través de CIPOC, es mucho más fácil que puedan relacionar su proveedor, por ejemplo, en mi caso podría ser depósito, mis entradas podría ser mi equipo de trabajo, mi proceso es el proceso que estoy llevando a cabo para transformar una materia prima en un producto, mi salida podría ser el producto terminado y mi cliente final, no sé, podría ser aduana, podría ser calidad, no lo sé. Va a depender del proceso que ustedes tengan en la organización. Por eso a mí CIPOC siempre me gusta utilizarlo también para comprender mejor los flujos de proceso, ¿no? Entender de cada etapa de proceso, quién es cliente interno, quién es cliente externo, quién es proveedor. Bueno, volviendo a los pasos para crear un CIPOC, lo que les dije, el paso uno es identificar el proceso y sus límites, ¿no? Siempre que hagan un CIPOC, recuerden, cuando vamos a hacer un proyecto, un proceso, no podemos hacer un proyecto gigante que abarque todo. Tenemos que definir dónde va a empezar nuestro proyecto y dónde va a terminar, ¿no? Y sobre ese proyecto que ya tenemos identificado, dónde va a comenzar y dónde va a terminar, cómo es nuestro proceso, cuándo empieza el proceso, en qué consiste, cuándo termina, qué actividades hacen, cuántos recursos, cuántas personas, tengo materiales, tengo calidad, qué tiempos tengo, quiero medir unidades, cuál es el proceso. Todo lo mayor que pueda completar sobre el proceso lo voy a colocar en esta etapa. Como paso número dos, yo lo que recomiendo es identificar la salida del proceso. Esto entiendan que es algo que recomiendo yo porque es para mí la forma más fácil. Mientras ustedes reconozcan cada etapa del proyecto y la puedan completar, me parece eh, que está perfecto, ¿no? Yo lo recomiendo hacer así porque, bueno, de alguna forma tengo mi proceso que es el que ya conozco, ¿no? En función al proceso que ya conozco, tengo que identificar van a ser mis salidas del proceso. Ahora, en función de las salidas que yo tengo, bueno, de alguna forma me tiene que importar que mi salida le llegue a quién, al cliente, al consumidor. Entonces, por eso después me enfoco en quién es el consumidor de cada salida. Después paso a la etapa número 4, donde voy a listar los requerimientos de cada salida. Después paso a la etapa número 5, donde ya voy a entrar a mis entradas y a mis proveedores. No voy a identificar qué recursos de entrada necesito. Como punto número 6 voy a identificar cuáles van a ser los proveedores que me van a alimentar esa entrada y como punto número 7 voy a listar todos los requerimientos que yo tengo necesarios en cada entrada. Fíjense un poco que la etapa 7 y la etapa 4 tiene justamente que ver con esto, cuáles son nuestros CTQs con respecto entre procesos, entrada y proveedores y cuáles son los CTQs para nuestro cliente entre nuestro proceso, nuestra salida y ellos. Algunos conceptos para armar CIPOC puede ser hablar con los clientes, proveedores para conocer sus requerimientos, una vez que las fronteras estén bien definidas, que muchas veces cuesta definir exactamente las fronteras, y si no están bien definidas, el problema es que no se terminan interrelacionando, siempre queda una etapa en el medio que es gris, donde nadie sabe quién se hace cargo, quién es el responsable, quién le entrega a quién, en qué momento. Reunir al equipo de trabajo, revisar el CIPOC con más detalle, ¿no? Cuando hagan un CIPOC, integren a las personas del equipo, ¿no? A las personas quizás en esa reunión sí estaría bueno que más allá del equipo de 4 o 6 personas que tengan, sumen quizás al proveedor, sumen alguna entrada, sumen a alguien que los pueda ayudar a entender mejor la voz del cliente, contestar las siguientes preguntas: ¿qué mediciones vamos a efectuar? ¿Cuáles son los requerimientos medibles? ¿Cuál es el impacto de no poder medir algún requerimiento? ¿No? Digo, tengo un requerimiento del cliente que no lo puedo medir, con lo cual no sé si le voy a poder estar entregando lo que él espera o no. Bueno, ¿qué impacto voy a tener? ¿Me voy a arriesgar igual a hacer el proceso ante un posible reclamo o mejor no lo hago? Comprobar que los requerimientos del cliente estén contemplados a lo largo del proyecto, comenzando en los requerimientos de los proveedores. Esto es exactamente lo mismo. Esto es lo que recomienda hacer el CIPOC de izquierda a derecha.
Yo lo recomiendo hacer así, pero no hay ningún problema. Ustedes mientras puedan reconocer proveedores, entradas, procesos, salidas, clientes y tengan bien definidos cuáles son sus CTQs y cuáles son sus CTQs del cliente, les va a salir perfecto. Para identificar inconsistencias o faltas de información que puedan llegar a tener cuando estén armando el CIPOC o para darle, una vez que ya lo tengan armado, bueno, pueden hacerse algunas preguntas más, ¿no? Como hay salidas que no tengan especificación, alguna especificación establecida no concuerda con alguna entrada o salida. Es claro quién es el cliente de cada salida, porque quizás ustedes tienen un proceso que una línea de producción, por ejemplo, puede entregar varios tipos de productos distintos para distintos tipos de clientes, lo que yo le decía tengan en claro cómo se segmenta a sus clientes, ¿no? Si es un cliente, si son varios clientes. ¿Están todos de acuerdo en las fronteras establecidas dentro de lo que es las entradas y las salidas? Y como beneficio del CIPOC, ¿en qué los va a ayudar a identificar y especificar requerimientos, identificar inconsistencias en requerimientos, identificar proveedores y clientes, integrar al equipo de trabajo, verificar recursos necesarios, establecer el alcance del proyecto? Siempre antes de definir el Project Charter, yo lo que les recomiendo, hagan el CIPOC, empiecen a hacer el Project Charter, no lo firmen con la gerencia, con los sponsors, con los stakeholders, perdón, terminen el CIPOC, armen el Project Charter y en función a eso, si está todo ok, recién ahí pasen a firmar, porque muchas veces se firman muy rápido las cartas de proyecto y después no se alcanzan los resultados. Asegure el consenso del equipo de trabajo, resuelva los conflictos o clarificar conceptos que estén confusos. Siempre verifiquen que realmente todos tienen claro los conceptos que tienen que tener, qué actividades van a hacer, cuáles van a ser los roles, que entiendan realmente el Project Charter y el CIPOC, porque después, una vez que empecemos el proyecto, ya no tenemos tanto margen para cambiar las reglas del juego. Identificar las mediciones adecuadas que aseguren el cumplimiento de los requerimientos del cliente. Esto es importantísimo, ¿no? Yo le quiero decir a un cliente que le voy a cumplir, pero tengo que demostrar cómo le voy a cumplir, o al menos si yo voy a comprar algo, bueno, los que quizás también vengan del rubro más farmacéutico, escucharán mucho la palabra URS, porque la URS lo que te permite es decirle a un proveedor, un fabricante, che, yo te compré esto y la verdad que no cumple con lo que esperaba. Para los que no sepan lo que es la URS, es un listado de requerimientos. Cuando uno va a comprar, por ejemplo, una máquina para un proceso, le pide al cliente que cumpla determinados indicadores de calidad, seguridad, performance, producción, que tenga determinados sistemas, que pueda tener audit trail, que pueda tener gestión de usuario, etcétera, etcétera. Lo que sea que se necesita, uno lo identifica muy bien en una URS para antes de hacer una compra o cerrar un acuerdo, ya sea con un cliente o un proveedor, verificar que realmente puede cumplir todos los aspectos que el cliente o proveedor están necesitando. El CIPOC es una forma de visualizar el proceso de los proveedores hasta los clientes, ayuda a definir el alcance del proyecto, creando consenso de equipos, resolviendo conflictos, ¿no? Cuando empiecen a armar los CIPOC, van a ver que pueden tener algún conflicto con sus proveedores, que quizás ustedes no lo conocían, pero la empresa ya tengo este proveedor que me está entregando materiales que no me terminan de gustar, estoy buscando otro proveedor y ustedes ya están haciendo el CIPOC y están arrancando un proyecto, con lo cual si les cambian el proveedor a medida del proyecto es un problema. Por eso está bueno lo que les mencionaba, que se junten, que charlen, que busquen información, que puedan tener en claro si la empresa está bien con el proveedor, si se está evaluando otros proveedores, si tienen varios proveedores que les entregan un mismo tipo de producto o servicio. Entonces ustedes ya pueden empezar a evaluar, ¿no? Con cuál proveedor voy a llevar a cabo el proyecto, ¿no? Germán van der Turin dice, además la URS sirve para que puedas pedirle los mismos requerimientos a varios proveedores y definir cuál te conviene. Exactamente. Muy bien, Germán, muchas gracias. Cuando ustedes hacen una URS, normalmente y la buscan, por ejemplo, yo que trabajé también bastante tiempo con empresas europeas de fabricantes de máquinas farmacéuticas, muchas veces los clientes le piden a varios proveedores que les completen la URS y se quedan con el que esté más cerca de entregarle la máquina que sea adecuada, ¿no? Porque que un fabricante te cumpla absolutamente todos los puntos de la URS y es un poco raro, pero bueno, que esté mucho más cerca de lo que vos estás necesitando como comprador, ¿no?
Incluye lo que es la información necesaria para establecer los requerimientos de los clientes, identificar inconsistencias o falta de información, identificar lo que son los recursos necesarios y sus requerimientos, ayudar a los dueños de los procesos con las mediciones, identificando mediciones adecuadas, dándole seguimiento. Quizás muchas veces ustedes cuando armen el equipo de proyecto van a ver mediciones que no las pueden ustedes hacer. Por ejemplo, en rubros que quizás como puede ser el hospitalario, el farmacéutico, el veterinario, hay áreas de trabajo que no pueden entrar cualquier persona o la persona para ingresar tiene que tener un entrenamiento, un cierto comportamiento, por ejemplo, áreas estériles, ¿no? Entonces quizás necesites que alguien haga por vos la medición porque vos no puedes entrar todos los días a medir. Entonces vas a tener que juntarte con esas personas, darles un seguimiento, identificarles cómo medir, cómo tienen que hacer los planes de medición, cada cuánto, con qué frecuencia y demás, porque ustedes no van a poder estar sobre el proceso constantemente. Acá, a modo de ejemplo, un CIPOC bien fácil para que se entienda. Tengo, por ejemplo, mi proveedor, que puede ser un agricultor de limones, tengo un fabricante de azúcar y un distribuidor de vasos. En mis entradas que voy a tener limones, azúcar y vasos. En mi proceso que voy a hacer, exprimir los limones, agregarles azúcar y servir en los vasos. Que voy a tener de salida una limonada. ¿Y qué va a hacer el cliente? Va a poder acercarse al puesto de limonada y tomarse un jugo. Como otro ejemplo de CIPOC, tenemos, por ejemplo, un fabricante de partes dentro de nuestros proveedores, tenemos unos operadores de ensamble de la planta, tenemos programadores, dentro de nuestras entradas tenemos lo que es el centro de mezclado, tenemos las transportadoras. En nuestro proceso tenemos cómo los vehículos se van transportando durante el armado del final del destino de distribución, todo lo que es el papeleo correcto para después pasar a nuestra salida, que es el vehículo entregado en el distribuidor correcto dentro de un marco de tiempo que sea aceptable, ¿no? ¿Y cuál va a ser el cliente? Bueno, los varios distribuidores que yo pueda tener en el país. Por ejemplo, este CIPOC es un CIPOC muy simple, muy básico, conversado así entre nosotros de cómo se podría comportar desde que se fabrica un auto hasta que se le entrega al cliente, que no sería el cliente final en este caso, sino serían los distribuidores. Freno un momentito, quiero saber hasta acá cómo vienen, dudas, consultas, ¿está todo bien? Antes de seguir, me gustaría que planteen si tienen alguna duda, consulta que quieran hacer, si no, ya sigo, pero bueno, hagamos una pequeña pausa. ¡Qué bárbaro! Bueno, continuamos. Voy a reforzar un poco lo que conversamos de ayer. ¿Se acuerdan que ayer cuando estuvimos hablando de planes de comunicación, yo les mencioné que, chicos, si quieren empezar a aplicar 5S, quieren hacer un BCM, aunque sea como les salga sin que sea perfecto, quieren estudiar un flujo de valor, bueno, hagan un plan de comunicación, porque a la hora de comunicar, desafortunadamente, para mí el plan de comunicación justamente es una actividad que no agrega valor, ¿no? Pues es una actividad que el cliente no me paga a mí el producto para que yo haga un plan de comunicación. Pero sirve para dejar en claro lo que vamos a estar haciendo y que no los puedan interrumpir, ¿no? Lo que les mencionaba ayer. Quiero implementar 5S en la línea 1 de producción y en el taller de mantenimiento. Bueno, lo comunico que tales días voy a estar haciendo X actividad a todas las personas o a todos los interesados que podrían requerir de mi servicio. ¿Para qué? Si ya están comunicados de alguna forma, cuando me vengan a solicitar por alguna otra actividad, les voy a decir, ya tengo contemplada una actividad programada, porque está programada y también está comunicada, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, esto después ustedes lo pueden ir perfeccionando como quieran. Yo creo que con esto ya está más que suficiente. Es qué se necesita ser comunicado, por qué motivo, entre quiénes. ¿Cuál es el mejor modo para comunicar? ¿Es una llamada? ¿Es un mail? ¿Es una carga de datos en algún software? ¿Quién va a ser el responsable del envío de esta información? ¿Cuándo y y con cuánta frecuencia, ¿no? Esto también lo mismo, si ustedes están trabajando en un proyecto, los que son project management normalmente lo utilizan bastante, ¿no? Tengo que hacer un plan de comunicación para organizar las reuniones, para juntarme con las personas adecuadas para solicitar algún tipo de actividad a alguien en particular, bueno, armo un plan de comunicación justamente para avisarte que necesito que, por ejemplo, no sé, vamos a dar un ejemplo, María Teresa necesita datos del proveedor, entonces necesita que
producción, calidad y mantenimiento nos ayuden a conseguir estos datos. El mejor modo para comunicar va a ser a través de vía mail. El responsable del envío de toda esta información va a ser Juan, Pedro y Jorge. Y la frecuencia va a ser cada 10 días o va a ser todos los viernes a las 10 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes al tener un plan de comunicación bien estipulado va a ser mucho más sencillo. Bueno, acá tienen un ejemplo fácil, también pueden hacer qué van a comunicar, quién va a ser el responsable, a quién, cuándo, cómo. Hay distintas maneras, yo lo que recomiendo es siempre que quieran dar algún mensaje de un evento que sea importante, un evento Kaizen, un evento de mejora, un proyecto, armen un plan de comunicación, fíjense quiénes son los departamentos, tanto internos como externos a su organización, sobre todo si trabajan en alguna multinacional que los puedan llegar a requerir y bueno, a todas esas personas les van a comunicar lo que van a estar haciendo y si tienen alguna necesidad de ellos. Y ahora vamos a entrar en lo que es métodos de resolución de problemas. Bueno, métodos de resolución de problemas Lean, Six Sigma y Kaizen hay un montón. Yo lo que armé es un poquito menos de lo que se usa el A3. El A3 es algo, una herramienta que se ve en el nivel Greenbelt. Yo creo que con esto que les preparé, pienso que puedan resolver entre un 40 y un 60% de los problemas cotidianos que tienen. Obviamente hay problemas que ya les digo, se resuelven con niveles mucho más altos. Nosotros los que quizás tenemos más experiencia o hicimos algún Master Black Belt, estadísticamente o matemáticamente hay metodologías muchísimo más fuertes, ¿no? Pero para el nivel que tienen ustedes, yo creo que con esto van a poder resolver bastantes de los problemas que tienen actualmente en sus proyectos o en sus procesos, ¿no? Vamos a comenzar por lo que es el torbellino de ideas o el brainstorming para los que los conocen. Básicamente se juntan en una sala de reuniones, los que trabajan remoto, bueno, lo harán de forma remota. Yo ahora les voy a mostrar un momento. Los que trabajan en empresas que es todo remoto, si tienen Microsoft, yo por ejemplo que tengo Microsoft Teams, tienen esta aplicación que es Microsoft Whiteboard, ¿no? Ahí se las voy a mostrar un momentito rápido. Para los que trabajan de forma remota y tienen que hacer quizás Brainstormer, Ishikawa, todo en línea de forma online, esta herramienta está bastante canchera. Les va a permitir tener diagramas causa-efecto, pizarras en blanco, hacer metodologías SMART, hacer seguimientos Kanban, tener los 5 por qué, diagrama de afinidad, lluvia de ideas, paquetes de notas. Está bastante completa. Para los que laburan todo remoto, si creo que había alguien que acá viene del rubro justamente del software, bueno, quizás puede aplicar lo mismo que nosotros hablamos de hacerlo presencialmente, lo aplican con estas herramientas. Y de todos modos, yo en la información que les pasé y en el Google Drive tienen una carpeta que es de herramientas y creo que tienen prácticamente todas. Tienen 5 por qué, tienen Kanban, tienen Ishikawas, etcétera, etcétera. Todo lo que estuvimos viendo ahora, ustedes lo tienen ahí también. Raúl González, esa aplicación ya tiene esas apps. Sí, claro, ya vienen instaladas. O sea, yo el panel que tengo es porque a veces hago cosas virtuales y bueno, las necesito y son las que más uso, ¿no? Pero sí, un momentito. Ahí en el chat les escribí el nombre de la herramienta. La verdad que está bastante canchera. Hay millones, ¿no? De hecho, hay software también que tienen esta funcionalidad. Yo, por ejemplo, trabajo con una empresa brasilera que es SoftExpert y de alguna forma ellos me dan soporte. Todas las empresas que quizás quieren empezar a automatizar todo lo que es el uso de herramientas, bueno, ya lo tienen por software. Pero creo que con Microsoft, esta que les recomendé, ya tienen un montón y no necesitan invertir en ningún gasto. Y si no, recuerden que en el Drive en el cual les pasé toda la información, también tienen todas las mismas plantillas, pero las tienen más en formato Excel. Después ustedes se las adaptan en función a la necesidad, no sé, los colores de la empresa que tengan, formatos, logos y demás. Bueno, volviendo a lo que es el torbellino de ideas, es un concepto, es una técnica que permite lograr que muchas ideas sobre un determinado tema sin tener interferencias ni inhibiciones. ¿Qué busca de alguna forma el torbellino de ideas? Se arma el equipo, o sea, vamos a tener que resolver un X problema, vamos a juntar
a todas las personas que puedan participar en ese proceso o en ese proyecto y nos puedan ayudar con ideas, tanto puede ser un operador, alguien de calidad, alguien de mantenimiento, puede ser un supervisor, puede ser un gerente, alguien de depósito, de compras, depende del problema que tengan, van a armar un equipo. Esta metodología de resolución de problemas dura 1 hora, es bastante rápida. Arman el equipo, se juntan todas las personas, los que pueden presencial mejor, si es virtual, bueno, ya tienen la herramienta. Y lo que van a hacer es, van a pegar en un papel afiche o en una pizarra y van a empezar a escribir cuál es el problema a modo título. Y en base a ese problema, todas las personas van a empezar a tirar ideas. Sin pensar mucho, es simplemente tirar ideas, ¿no? No hay ideas malas, no hay ideas tontas, no hay ideas buenas, simplemente la gente empieza a tirar ideas. Vamos a recolectar un montón de ideas, ¿no? El torbellino de ideas se utiliza para crear tantas ideas como sea posible en el menor tiempo posible, tratando de abarcar todas las dimensiones de un problema o solución que queremos encontrar. El análisis de las ideas viene posterior. Nunca cuando estén haciendo un brainstorming empiecen a analizar ideas. La idea es que la metodología es la gente va a decir ideas y nada más. No hay análisis, no hay buenas, no hay malas, no hay, eso no tiene nada que ver, no hay ningún tipo de análisis. Puede ser utilizado de dos maneras. A mí me gusta siempre usarlo con participación libre, donde los participantes del grupo puedan aportar las ideas a medida que se les viene a la cabeza, a la mente, ¿no? Tengo una idea, aporto, no tengo una idea, estoy unos minutos callado, se me ocurre otra idea, aporto. Normalmente el torbellino de ideas dura 10, 15 minutos, ¿no? Y si no tenemos lo que es la participación dirigida, cada persona dentro de un grupo debe presentar una idea cuando le llega el turno, ¿no? Y si no tienen la idea, bueno, dice paso hasta que se vuelve a pegar la vuelta. A mí, yo prefiero lo que es participación libre, pero quizás si van a ser muchas personas, no sé, tienen que hacer un brainstorming para 100, 120 personas, bueno, ahí van a tenerlo que dividir en dos grupos y quizás sea mucho mejor la participación dirigida, ¿no? Porque si cada uno que tiene una idea, la va a querer aportar en el momento que están todos hablando, se vuelve una situación bastante complicada. Pero si son un grupo de pocas personas, 10, 15, 20, no hay ningún problema. Para mí lo mejor en ese caso es participación libre. Como reglas tenemos nunca critiquemos una idea, y no permita al que esté gestionando un brainstorming, no permita que se critiquen ideas, no es espacio para hacer chistes, no es espacio para bromas, no es espacio para criticarse, para censurar, no es espacio para aplaudir, decir, ah, qué buena idea, no es espacio tampoco para eso, simplemente es un espacio para que la gente, según un problema, tire las ideas que puedan llegar a estar relacionadas con la solución de ese problema o por qué ocurre el problema y entender que tenemos las diferentes personas, ¿no? Al habernos juntado todas las personas que participamos en el proceso, bueno, la gente de calidad va a dar su punto de vista, producción el suyo, mantenimiento el suyo, ingeniería el suyo y demás. Siempre también lo que recomiendo es si van a hacer esta actividad, no la hagan en una sala de reunión, lo que hablamos ayer, vayan al Gemba, hagan resolución de problemas en el lugar donde ocurre el problema, no en una sala de reuniones con cafecitos, facturas, eso no. Van a donde ocurre el problema, compran un papel grandote, sea una cartulina, algo, lo pegan con cinta y lo trabajan ahí mismo, donde ocurre el problema, porque eso les va a permitir también que a medida que están viendo el proceso se les puedan despertar nuevas ideas, ¿no? Lo que dice acá, registre las ideas sobre un rotafolio, da igual, pizarra, para mí es exactamente lo mismo, cartulina, lo que tengan. No es momento de nuevo, no interpretemos, no evaluamos, se corre el riesgo de detener el flujo de producción de ideas, no alentamos, recuerden, no criticamos. Y después vamos a hacer unos pasos, ¿no? Vamos a exponer el objetivo a todos, el tema o la pregunta a la que hay que responder con ideas. Todos deben estar de acuerdo con cuál es el objetivo, lo vamos a poner siempre por escrito y a la vista bien grande, cuál es el tema en particular que vamos a estar trabajando. Todas las ideas que van ocurriendo van a ir en un poco más chico o las vamos a ir escribiendo aparte. Vamos a exponer o recordar las reglas del torbellino, justamente esto que estamos hablando. Normalmente con algunos grupos de personas a veces ocurre que uno va a querer dar una formación y resulta que empieza a haber un espacio para hacer alguna broma, alguna crítica. Recuerden, hablen las reglas, no es espacio para aplaudir, no es para bromas, no es para críticas, simplemente tenemos este problema y necesitamos que las personas que estén participando den ideas de cómo resolverlo o cuáles piensan que podría ser alguna causa potencial y demás. Simplemente eso.
Vamos a escribir sobre el rotafolio todas las ideas a medida que los miembros del grupo las dicen y no hay problema, si alguien repite una idea, también la vamos a escribir. Necesitamos la libre imaginación de las personas, por eso lo recomiendo hacer en el Gemba, en el lugar donde ocurre el problema, siempre y cuando sea posible. No hay ideas que sean fuera de contexto. Esa idea no tiene nada que ver, no existe esa respuesta, porque posiblemente una idea que a veces parece fuera de contexto le puede pegar en la tecla, así que justamente no se critica ningún tipo de idea. Se finaliza cuando el grupo deja de tener nuevas ideas. Sería una tontería censurar ideas por una cuestión de tiempo, ¿no? O esperar determinados silencios. Arrancan el brainstorming, se pone el título, la gente aporta sus ideas, se espera un rato, cuando ya no hay ningún tipo de idea más, en ese momento cortamos y pasamos a la segunda etapa. En la segunda etapa vamos a pedirle al grupo que expliquen las ideas. Una vez que ya no hay más ideas nuevas, le vamos a pedir al grupo que empiece a explicar según lo que ellos piensan, qué ocurre con cada tema, por qué plantearon esa idea, cuál es el significado. ¿Tienen alguna idea nueva a sumar en función a esa nueva idea? Aprovechar y descartar todo lo que sean anotaciones que significan la misma idea. Digo, quizás alguien dijo, hay un problema de calidad, alguien dijo, hay un problema de medición de la calidad. Bueno, el problema tiene que ver con calidad, no sé si es medir o qué, pero es una idea similar, ¿no? Porque después todo esto que estamos viendo como brainstorming lo vamos a llevar a un diagrama de afinidad y después a un diagrama de causa-efecto. Vamos a aprovechar para registrar todas las ideas que no tienen que ver con el objetivo actual, pero quizás podrían ser utilizadas para otro. Nunca vamos a eliminar del todo ninguna idea. Vamos a agrupar todas las ideas después en un paso siguiente en un diagrama de afinidad y después en un diagrama de causa-efecto, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Esto es, por ejemplo, para que tengan una idea cómo quedaría: dirección no clara, insuficientes expertos, comunicaciones emocionales en lugar de datos y hechos, que es algo que ocurre muchísimo. Promovemos los apaga incendios, resistencia al cambio, no hay seguimiento de los indicadores correctos, etcétera, etcétera. Imagínense que hubo un problema y la gente empezó a detectar todas estas posibles ideas en en el brainstorming, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, una vez que tenemos esa cantidad de ideas, tenemos que ver cuáles ideas tienen entre sí algún tipo de afinidad, ¿no? Que es lo que vamos a estar viendo ahora. El diagrama de afinidad es una técnica justamente que se utiliza para ordenar ideas. Si de alguna forma pasamos de lo que es el brainstorming al Ishikawa, podemos llegar a perder un poco de información. Por eso siempre recomiendo, antes de pasar del brainstorming al diagrama causa-efecto, que es el que vamos a ver después, siempre recomiendo hacer un diagrama de afinidad. Ya tienen las ideas, agruparlas en afinidad les puede llevar 10, 15 minutos más, con lo cual no es una pérdida de tiempo muy grande. ¿Y por qué lo vamos a usar? Porque justamente suma orden a las ideas. Al tener las ideas integradas por objetivo o por sentido integral, nos va a permitir agrupar las pequeñas ideas, que lo vamos a llamar después subcausas, en una posible causa, ¿no? Rompe grandes ideas o temas complicados en pequeños temas más fáciles de ver y de entender. Al ser gráfico ayuda a la comprensión. Otra cosa que les recomiendo es, cuando hagan diagrama de afinidad, para los que ya conocen lo que es el Ishikawa o el análisis causa-efecto o espina de pescado, no tomen como Hay diagramas, problema no con tomen, algo. perdón, chicos, no sé quién tiene el micrófono encendido, por favor, si lo pueden apagar. Bueno, al ser algo gráfico ayuda a la comprensión general. ¿Cómo lo vamos a utilizar o cuándo lo vamos a utilizar? Normalmente lo vamos a usar después del torbellino de ideas y antes de hacer el diagrama de Ishikawa. ¿Cómo lo vamos a construir? Pasos: vamos a tomar las ideas del torbellino de ideas y las vamos a registrar en un post-it, o directamente yo lo que hago es las agrupo en algún círculo, ¿no? Hago un círculo según la afinidad del tema y las hago ahí. Si no, las agrupan en pequeños post-its. Para los que no saben lo que son post-its, son papelitos de colores chiquitos, ¿no? Hay de distintos tamaños, hay chiquitos y hay más grandes, ¿no? Entonces uno va a ir respetando los colores, entonces todo lo que tiene el mismo color va a tener un tipo de afinidad similar. La idea es que tengan una idea por cada post-it y con la frase de la explicación, lo más clara posible, ¿no? Después todos esos post-it los vamos a colocar en una pizarra, en una mesa, en el piso, en una cartelería, no importa el orden, y después los vamos a tratar de ir agrupando por categoría, de nuevo, como para hacer la lluvia de ideas, dejamos la creatividad
traten de agrupar también con creatividad. No vayan pensando ya en el Ishikawa, método, mano de obra, etcétera. No, no, traten de agrupar por lo que las actividades, perdón, por lo que las ideas que sacaron del diagrama, perdón, perdón, un momento, de lo que fue la lluvia de ideas, saquen las ideas de ahí y agrúpenlas en alguna categoría que a ustedes les haga sentido. Digo, tengo un problema que me parece que es de recursos humanos, bueno, armo una afinidad de recursos humanos. Tengo un problema que tiene que ver con tiempos, bueno, armo una afinidad que tenga que ver con tiempos, ¿no? Sigan en esta circunstancia de lo que es el torbellino de ideas y en lo que es el diagrama de afinidad usando la creatividad. No quieran ir muy rápido a hacer el Ishikawa. Todos los miembros del equipo deben participar, se debe hacer guardar silencio, lo que les mencionaba, no es un espacio, van a haber muchas personas juntas, no es un espacio para bromas y demás. Si el grupo es muy grande, podría dividirse en grupos, lo que les decía, si tienen que hacer quizás todo este proceso con 100, 120 personas, bueno, van a tener que dividir en grupos, ¿no? Se permite que haya idas y vueltas, sí, en esta ocasión de diagrama de afinidad, sí, porque quizás hay una idea que podría tener afinidad con dos grupos, entonces quizás tiene que ir en un grupo, en otro grupo, o podría ir la misma idea en dos grupos, no hay ningún tipo de problema. Lo que dice acá, una idea puede colocarse en más de una categoría. Asegúrese que efectivamente es así porque corresponde y no simplemente por una falta de discusión o análisis. Este es el momento, una vez que vamos a agrupar las ideas del torbellino de ideas en diagrama de afinidad, es el momento de empezar a tener idas y vueltas, a tener discusiones, a tener análisis, pero mínimos, ¿no? Poner un nombre a cada categoría, los nombres deben ser cortos, hacer subagrupaciones y dentro de una categoría. Por ejemplo, tengo una categoría que es recursos humanos y estoy queriendo ver el tiempo de contratación. Bueno, quizás dentro de recursos humanos como afinidad puedo tener un subgrupo, ¿no? Eso no lo sé, por eso les digo que dejen fluir las ideas con la mayor naturalidad posible. Y siempre revisen para asegurar coherencias, ¿no? Les repito, son espacios que muchas veces se hacen bromas y demás. Traten de que no ocurra eso y asegúrense de que haya coherencia entre la idea que se dijo inicialmente y cómo está ubicada en su correspondiente afinidad, ¿no? Esto de alguna forma es un diagrama de afinidad, lo que yo le decía, por ejemplo, acá de todas las ideas que salieron de la lluvia de ideas del brainstorming, se armó un diagrama de afinidad y la afinidad más común fue un tema de gestión, por ejemplo. Dirección no clara, insuficientes expertos, resistencia al cambio, etcétera, etcétera. Después hay otro ejemplo acá, podría ser tiempo, demasiados ocupados en apagar incendios, esfuerzos duplicados. Podría haber otro diagrama de afinidad que tenga que ver con recursos que son limitados, que hay insuficientes expertos, que está inapropiado la asignación de recursos. Bueno, esto es puramente creatividad. Inicialmente se tiran ideas, no se critican, no se aplauden. Esas ideas se empiezan a debatir recién cuando se van a armar según su afinidad y en esta etapa, una vez que tenemos todo el diagrama de afinidad completo y ya sacamos todas las ideas del brainstorming y las ubicamos según afinidad en cada sector, empezamos a debatir si hay algo que las personas piensan acá que puede tener que ver con el problema que estamos queriendo analizar o no. Después de esta situación, van a haber muchas situaciones donde las personas van a tener muchas ideas de por qué pueden ser los problemas que están teniendo, los problemas que están queriendo resolver. Eso no es un problema ahora. De todos modos, igualmente vamos a hacer el Ishikawa para darle otra visión más, pero es importante que se queden con el diagrama de afinidad terminado, con las tareas, con las ideas de los brainstorming dentro del diagrama de afinidad y lo que piensa cada persona que podría tener que ver para resolver este tema de tiempo, de recursos o en el caso anterior de gestión, a modo de ideas nada más. Esto es a modo de ejemplo lo que yo le decía, se pegan tipo post-it de papel, no es un problema, yo en muchos casos directamente si no tengo post-it, agarro las ideas, hago el círculo con un fibrón y escribo la idea adentro y si tengo que reagrupar dentro de subgrupos, tomo un fibrón de otro color y agrupo dentro del grupo, no hay ningún problema. Y ahora vamos a seguir con lo que es el diagrama de causa-efecto. Vamos a dejar el brainstorming de lado, el diagrama de afinidad de lado y vamos a empezar con lo que es el diagrama causa-efecto, Ishikawa, espina de pescado, como mejor lo conozcan.
Es la expresión gráfica de las relaciones causa-efecto. Ahora vamos a estar hablando de causa-efecto, pero también vamos a hablar de subcausa dentro de causa y cómo eso se complementa para lograr el efecto, ¿no? De una determinada situación. Permite visualizar todas las causas y subcausas de un determinado efecto, visualizar la relación entre ellas y no olvidar a ninguna en el momento de determinar la más importante o la más probable. Recuerden, dejamos de lado el diagrama de afinidad, la tormenta de ideas, nos vamos a enfocar en el diagrama causa-efecto que lo vamos a construir en función a esas ideas que tuvimos previas, ¿no? Pero vamos a darle otro objetivo, acá ya va a cambiar bastante el análisis. Los que estamos acá en la formación, seguramente muchos ya conozcan este diagrama de Ishikawa. ¿Me pueden escribir en el chat quiénes lo están conociendo, el diagrama de Ishikawa, quiénes ya lo conocían, quiénes no? Quizás lo conocen como diagrama de Ishikawa, quizás como diagrama causa-efecto, espina de pescado. Bueno, hay varios que ya lo conocían. Normalmente los que lo conocen el diagrama de Ishikawa lo tienen normalmente segmentado así, ¿no? Se llama espina de pescado porque si ustedes ven esto, tiene forma de espina de pescado. No sé mucho de pescados, pero entiendo que esto tiene más forma de espina de pescado. En lo que sería la cabeza del pescado se va a poner el tema a resolver, en este caso es producto defectuoso, por dar un ejemplo, ¿no? Pero se va a poner el tema a resolver. Y después, por cada una de las espinas, estas son las V-espinas, las espinas internas, y esta es la espina general, ¿no? Por cada espina vamos a analizar un tipo de situación que podría producir este error que tenemos acá, ¿no? El que definimos nosotros, sea producto defectuoso, problemas de ventas, problemas de atención, problemas de reclamos, problemas de productos, sea el problema que sea, ustedes lo van a poner acá. Que el problema termina siendo el efecto que nosotros queremos trabajar justamente a través de las subcausas y de las causas, ¿no? Y después vamos a tener como causas principales esto: mano de obra, maquinaria, método, material, medición, medio ambiente. Algunos le agregan una séptima que es mantenimiento. A mí realmente eso no me interesa mucho, me da igual cómo lo quieran analizar. Yo les recomiendo estas seis, pero algunos sepan que agregan una especial para mantenimiento. Yo creo que se puede resolver así, pero si lo quieren agregar para algún análisis, lo agregan. Y una vez que ya tenemos armado método, maquinaria, mano de obra, medio ambiente, medición, materia y el efecto que queremos trabajar, este efecto que queremos trabajar acá va a ser el mismo efecto que planteamos como problema al inicio del brainstorming y al inicio del diagrama de afinidad, ¿no? Siempre el efecto del problema que vamos a atacar en toda esta estructura de análisis va a ser la misma. Y después tenemos lo que son las espinas más chicas, ¿no? Dentro de mano de obra, cuáles son los posibles problemas y cuáles van a ser justamente los que ustedes identificaron haciendo el brainstorming y haciendo el diagrama de afinidad. Todas esas ideas que fueron tiradas las van a volcar acá según cuáles ideas tienen que ver con mano de obra, cuáles tienen que ver con maquinaria, cuáles tienen que ver con método, cuáles con material, cuáles con medición y cuáles con medio ambiente, ¿no? De alguna forma lo que van a hacer es van a pasar los datos del brainstorming, el del diagrama de afinidad al diagrama de Ishikawa, ¿no? Y sobre este diagrama van a empezar a trabajar, ¿no? Yo lo que recomiendo es las ideas que detectan una vez que hacen el diagrama de Ishikawa y participan todos y dicen, bueno, buena calidad de la materia prima, ¿tiene que ver con el producto defectuoso? Bueno, no tiene que ver, esa la voy a pintar con verde porque es una actividad que no voy a analizar porque ya en la reunión que hice con todos los especialistas del equipo me estoy dando cuenta de que no tiene que ver con el efecto de la causa, ¿no? Después voy a tener algunas que son un no y un sí, ¿no? Que están ahí. No me termina de convencer de que el producto defectuoso tenga que ver con el adecuado proceso de logística, pero quizás podría ser. Como no estoy seguro y no estoy inseguro, la voy a dejar en color negro. ¿Por qué? Porque después de atacar las actividades que están en color rojo, que son las que vamos a ver ahora, digo, bueno, con las que están en color rojo no resolví el problema, voy a ir por las que están en color negro, ¿no? Las que están en color rojo son las que digo, sí, esta actividad podría influir en el producto defectuoso, ¿no? Por ejemplo, deficiente proceso de control de calidad podría definir
podría ser una de las posibles causas o subcausas de tener un producto defectuoso. Entonces, esa va a ser una de las ideas que me voy a llevar a los 5 por qué que los vamos a ver en breve cuando terminemos de explicar Ishikawa. Pero bueno, me interesa que entiendan esto. El diagrama de Ishikawa, ustedes van a poner el efecto, que es el mismo título que usaron para comenzar a tirar las lluvias de ideas. El diagrama de afinidad va a ser el mismo. Después están definidas las 6M, los que quieren usar 7M y agregar una más que sea mantenimiento, no hay ningún problema. Y todas las ideas que fueron surgiendo del diagrama de afinidad y del brainstorming las van a ir completando acá. Y sobre esas ideas van a charlar con el equipo y van a decir que por ejemplo, adecuados equipos tecnológicos. ¿Tiene que ver con un producto defectuoso? Y pareciera que no. Bueno, suficiente cantidad de empleados. ¿Tiene que ver con el producto defectuoso? Y la verdad que pareciera que no. Falta de espacio para realizar control de calidad. Bueno, que pensamos que sí. Y esas ideas son las que nos vamos a llevar a los 5 por qué que los vamos a ver en un ratito. Acá tienen otro ejemplo, como pueden ver, problema, disminución de un 10% de las ventas, lo mismo, mano de obra, materiales, métodos, máquinas, medidas, medio ambiente, y van a tirar todas las causas que puedan ser. Algo que no les dije, quizás ustedes con el diagrama de afinidad y con el brainstorming tuvieron un montón de ideas. Una vez que completen esto, está bueno pedirle a la gente. Ahora viendo este diagrama de Ishikawa, ¿se les ocurre que quizás con respecto a la mano de obra podría haber algo que no estemos identificado que tenga causa y efecto con relación a nuestro problema? Lo mismo con maquinaria y normalmente nacen algunas ideas más. Por eso, como les estoy explicando, es un proceso de resolución del problema que es escalonado. Si bien ahora como es una formación está demandando bastante tiempo, pero una vez que ustedes agarren la dinámica, lleva una hora hacer todo este proceso, no más. Y después a veces les va a quedar. Quizás para mano de obra tengo una o dos causas y para materiales quizás tengo 10. Bueno, va a depender del tipo de problema, ¿no? No es que por cada método tengo que tener sí o sí tres causas. No, pueden tener 5, 10, 5, 2, una. Va a depender siempre del efecto o del problema sobre el cual quieran trabajar. Ahora, esto que yo les expliqué de Ishikawa es la forma más fácil de realizarlo, la que yo considero que es más fácil para que ustedes aprendan y también para que ustedes puedan bajar al equipo de trabajo, ¿no? Pero, como les expliqué ayer con el BCM, es mucho más complejo hacerlo. Yo también ahora se los voy a enseñar. No tengo pensado, no me interesa que lo apliquen de la manera compleja, con que lo puedan aplicar así, me parece que es súper claro. Van a tener exactamente los mismos resultados y no es necesario meterle tanta dificultad. Pero como la clase lo amerita, les voy a enseñar un poco esta parte también teórica. ¿Cómo se construye realmente el diagrama de Ishikawa original, el del Lean, el del Six Sigma, el del TPS? Bueno, ustedes acá nosotros vimos que tenemos una flecha, perdón, en este caso ven que es una flecha, algunos lo terminan con un cuadrado, pero el diagrama de Ishikawa final termina con una flecha. En el paso número uno tenemos la flecha inicial, ¿no? Acá vamos a colocar el efecto, ¿no? Por ejemplo, las mejoras no se implementan. Entraría acá lo que es el efecto, ¿no? Y después, sobre la flecha principal, vamos a agregar flechas apuntando que van a ser las posibles causas, ¿no? En vez, esta forma de ver el Ishikawa lo ve, en vez de trabajar con las 5M o 6M, que tiene que ver con método, maquinaria, mano de obra, medio ambiente y medición, como lo pueden ver acá, usualmente se recurre a las 5M, yo prefiero hacerlo con 6, algunos lo hacen con 7 porque suman mantenimiento, pero vale la pena también en algunos casos sentirse libre y decir, no lo voy a trabajar sobre las 5 o 6M, lo voy a construir como se construía hace varios años y que algunos dicen que es más eficiente, ¿no? Entonces, cada una de las causas principales, en vez de que sea mano de obra, método y demás, va a tener otro título. Normalmente va a tener el título de cómo yo agrupé las ideas en mi diagrama de afinidad, ¿no? Por ejemplo. En mi diagrama de afinidad habíamos hablado de gestión, tiempo, recursos. Bueno, en vez de tener medio ambiente, medidas, maquinarias, voy a tener esos datos, ¿no? Y sobre cada una de las flechas, ustedes ahora lo que están viendo es, tenemos la flecha causa-efecto, esta flecha apunta siempre a la causa, porque esta flecha a su vez apunta al efecto, y a su vez sobre cada causa que recomendamos como título o posibilidad de analizar, vamos a escribir, perdón, a entregarle a cada flecha de entrada
las actividades del brainstorming, ¿no? Dentro del diagrama de afinidad, nosotros dijimos, por ejemplo, tiempo, tengo demasiados ocupados en apagar incendios, esfuerzos duplicados. Estas van a ser las flechas que van a estar entrando a cada causa, ¿no? Por ejemplo, dijimos la causa de tiempo, bueno, cada idea que tengo dentro de mi diagrama de afinidad va a ser la subcausa de esa causa, ¿no? Y les va a quedar algo así. Yo les recomiendo, no lo uso así, teóricamente se realiza así, no da muy buenos resultados, la gente normalmente cuando lo tiene que ver visualmente es bastante complicado de entenderlo, entonces yo les recomendaría, no lo hagan así, háganlo de esta manera que es mucho más simple, mucho más claro y en caso de que sea un problema demasiado complejo y no lo estén pudiendo resolver, bueno, quizás en ese caso apuntaría algo así, pero visualmente es bastante feo. La gente esto le cuesta mucho más entenderlo que esto. Seguramente ustedes que están en la formación, los que no conocían este diagrama, esto les fue mucho más simple de comprender que hacer todo este circuito, ¿no? Y como pueden ver, ven que los títulos cambian. Por ejemplo, recomendaciones no obligan a la gerencia. En vez de decir método, mano de obra, no sé, acá tengo otro. Los hallazgos no son creíbles para la gerencia. Es muy distinto este título de estos títulos que estoy teniendo. ¿Dudas, consultas hasta acá? Para poder finalizar lo que es resolución de problemas, voy a entrar en los 5 por qué, pero me gustaría entender si hasta acá se entendió el paso a paso, cómo paso de un brainstorming a un diagrama de afinidad, el diagrama de afinidad, paso al Ishikawa. Hola, una consulta. Sí, por favor. Gloria. Mi consulta es la 5M, ahora 5, la 6M, es Sí. por lo que tú mencionas, no es obligatorio o no es una regla que la mayoría de veces está escrito así, que tienen que ser esas M's, ¿no? Si uno No tiene es, una problemática, si uno tiene una problemática y ve que ahí, que la puede agrupar por otros factores que no sean eso, se puede hacer, ¿sí? exactamente. Históricamente se hacía como lo estás mencionando vos o como yo se los expliqué acá en esta parte teórica, pero lo que más resultado da, tanto a visual y tanto para que lo aprendan las personas, es hacerlo con la 6M, porque de alguna manera la 6M agruparían casi todas las problemáticas. Ahora, si lo hiciste de esta manera y no tuviste buenos resultados, yo ahí sí te recomiendo que lo hagas de esta manera. Mm, Ya, porque de una lectura reciente que hice o de unos cursos de unos facilitadores, indican que inclusive lo de o sea, clasificar así por las M, eso vino del origen, ¿no? Que sobre todo aplica a fábricas, a transformadoras y a ensambladoras, que tienen todos esos elementos casi obligados. Pero si uno tiene otra problemática que no está en una industria que no tiene o sea, esa característica de ensamblaje y nada de eso, no necesariamente se aplican ellas, ¿no? Exactamente. Quizás vos porque lo estás interpretando como mano de obra, estábamos hablando de un operario, pero mano de obra puede ser la persona de recepción, puede ser un médico, puede ser un enfermero, puede ser un farmacéutico, un cirujano, puede ser un cocinero, da exactamente igual. En cuanto a maquinaria, no es necesario que estemos hablando de una máquina productiva, puede ser un camión, puede ser un auto, puede ser, no sé, una computadora, puede ser un medio de pago, un postnet, no sé, depende de cada país, ¿no? Los distintos procesos que tengan. No sé, un proceso de facturación, puedes tener un problema de maquinaria con la herramienta que te hace la compra. No sé, acá en Argentina lo llamamos los PONES, ¿no? Por ejemplo. En cuanto a método, método aplica para todo, ¿no? El método que vos tenés, da igual si es un área comercial, de finanzas, de compras, de ventas, de producción. En cuanto a materiales, lo mismo. Podemos estar hablando de materiales físicos, podemos estar hablando, no sé, de una factura electrónica, por ejemplo, que quizás no es un material físico, pero es un activo. Podemos hablar de mediciones. Cuando hablamos de mediciones, en realidad da igual medio el nicho o el grupo. Cuando hablamos de medio ambiente, no solamente tiene que ver con un medio ambiente en función a lo que es triple impacto, ¿no? Puedes tener que ver al ambiente, a las condiciones, a cómo se siente el personal. Yo creo que esto es bastante, resuelve bastantes temas, me parece que es lo más fácil. Ahora, si en tu caso particular sentís que haciéndolo de esta manera no te sirve porque quizás te estás dejando alguna variable afuera, me cuesta entenderlo, lo he hecho incluso para temas de ventas o temas financieros.
Pero sí, de una, pasá directamente y hacelo de esta manera. En ese caso que vos sientas que tu estudio de problema va a ser mucho mejor cambiando las 5, 6, 7 M's por títulos que tengan que ver más sobre lo que vos estás queriendo resolver, está perfecto, ¿no? Este es el verdadero funcionamiento del Ishikawa, en verdad es este como lo estás mencionando vos. Ok, bien, gracias. No, por nada. ¿Alguno más, chicos, que tenga alguna duda, consulta? Ahí me preguntó José Lara, luego de hacer el Ishikawa, ¿es recomendable realizar un diagrama de Pareto? Nunca hice, luego de un Ishikawa, un diagrama de Pareto. Sí, lo que vamos a hacer es aplicar los 5 por qué, porque nos van a llevar todavía a estar más cerca del problema de la causa, ¿no? Yo el diagrama de Pareto lo uso más que nada para cuantificar problemas, para ver cuáles son los problemas que necesito resolver más rápido para resolver una solución, ¿no? Por ejemplo, si vos tenés una línea de producción o tenés mucho descarte o tenés muchas paradas y querés ver cuál es el proceso que más para, ahí me parece que aplica un diagrama de Ishikawa. Pero respondiendo a tu pregunta, José Lara, yo nunca hice después del diagrama de Ishikawa un Pareto, siempre después del Ishikawa hago los 5 por qué, que es lo que les voy a explicar ahora. Los 5 por qué es una técnica que nació también bajo el Lean. Es de hecho la técnica por la cual nace el Lean. El Lean, se acuerda que yo les comenté que nació en Japón y las personas que trabajaban sobre el Lean, sobre todo en Toyota, iban a Estados Unidos, iban a Alemania, iban a Europa más, a la Europa más rica en ese momento, imagínense, post Segunda Guerra Mundial, ¿no? A ver cómo fabricaban autos y cómo abastecían sus proveedores, ¿no? Y los 5 por qué nace un poco de eso. Los japoneses cuando iban a estas fábricas a verificar cómo hacían los vehículos, ellos preguntaban mucho, ¿y por qué lo hacen así? ¿Y por qué lo hacen así? ¿Y por qué lo hacen así? ¿Y por qué hacen esto así? ¿Por qué tienen este movimiento? ¿Y por qué tienen este desperdicio? ¿Y por qué tienen este tiempo y no tienen otro tiempo? Entonces de ahí nace la técnica de los 5 por qué, ¿no? Es una técnica utilizada para complementar las potenciales causas y subcausas de un determinado efecto. También los japoneses, los 5 por qué lo usan mucho en lo cotidiano, ¿no? Tengo un problema, tanto personal y laboral, y se preguntan 5 veces por qué lo tienen, ¿no? Es como que los 5 por qué para ellos va arraigado a todo lo que hagan. Cualquier situación que les ocurra, se preguntan 5 veces por qué. Lo que les comentaba es un complemento también al torbellino de ideas. Jamás podríamos con el torbellino de ideas obtener las causas posibles. Los 5 por qué vienen a complementar el torbellino de ideas, perdón, el brainstorming, el diagrama de afinidad y el causa-efecto. Yo se lo estoy tratando de dar de una forma que puedan resolver casi cualquier problema, por eso empiezan por el torbellino de ideas, pasan al diagrama de afinidad, se van al Ishikawa y del Ishikawa vienen a los 5 por qué. Si bien genera una apertura mental inicial, es necesario complementarlo con un análisis racional. Esta técnica permite complementar el panorama y lista todas las posibles causas de un determinado efecto. Sirve para identificar causas de problemas o potenciales acciones de mejora en el caso de que el efecto sea una mejora. Entonces, volviendo a este ejemplo, se recuerda que yo les dije que vamos a separar en verde las que no tienen que ver con el efecto, en negro las que no es un no y un sí, y en rojo las que sí. Bueno, de cada una que tenemos en rojo, la vamos a llegar a los 5 por qué. O sea, vamos a preguntarnos por qué es deficiente el proceso de control de calidad. Y eso nos va a dar varias respuestas, que ahora lo vamos a estar viendo. ¿Cómo vamos a construir los 5 por qué? A modo de secuencia. Vamos a plantear una situación y vamos a responder por qué. ¿Por qué sucede esto? Nos va a dar X por qué, ¿no? Y bueno, sucede así porque esto, porque esto, porque esto. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre esto porque ocurre esto, porque ocurre esto, porque ocurre esto. Y de alguna forma se va a ir dando un árbol, ¿no? Y eso les va a permitir estar mucho más cerca de la causa raíz. Recuerden que ayer hablamos que el error humano no puede ser causa raíz nunca. Si ustedes, y el problema fue que, no sé, una persona se olvidó de hacer un control. Bueno, el problema igual no es error humano, es error del sistema. Tenemos que ver cómo puede hacer el sistema para hacerlo a prueba de errores humanos, lo que les comenté ayer de los Pokayoke. Entonces, lo rico justamente del Ishikawa es que nos va a permitir, de cada por qué que nos vamos preguntando, tener varias respuestas. Muchas veces no van a tener 5 por qué o no se les va a abrir tanto el árbol como en este ejemplo, ¿no? Pero está bueno que lo puedan plantear de esas 3 o 4 variables que tomaron como resultado después de hacer todo
el brainstorming, análisis, diagrama de afinidad y el Ishikawa, que puedan de esas tres o cuatro causas que parecieran que tienen que ver con el efecto, hacer este estudio de los cinco por qué y los va a acercar muchísimo más a tener una causa raíz. ¿Dudas, consultas? ¿Se entendió cómo es el sistema de resolución de problemas? Es uno de los sistemas de resolución de problemas más básicos que hay dentro de lo que es el Lean. Después eso que les mostré se complejiza bastante más, viene lo que es A3, etcétera, etcétera. Pero bueno, me parece que con esto van a poder resolver bastante de los problemas que normalmente tengan en las organizaciones. Si tienen algunas dudas, Martín, consultas. Sí, sí, Martín, Gloria. quería hacer un comentario, ¿no? El 5 porque su origen data de Sócrates. Sí. El método socrático se basaba en puro porqué. Y de Sí. alguna manera la raíz de ese método viene de esa época. Bueno, gracias, Gloria. No Así, tenía así- ese dato. Yo lo entendí cuando leí, bueno, vieron que yo les compartí en uno de los Drive tres libros que yo recomiendo de Lean para los que quieren Ujú. empezar. Hay un libro que se llama La máquina que cambió el mundo, que ahí explica bien toda esta historia que empezamos a hablar ayer de Lean, pero bueno, lo explica mucho más en profundidad. Está bueno entenderlo para entender por qué un sistema de producción Lean Kaizen es muy superior a un sistema de producción artesanal. em, o producción en masa, ¿no? Y justamente en el libro menciona cómo los japoneses a través de los cinco, crearon esta estrategia de los cinco por qué luego de visitar las plantas y preguntarse por qué ellos lo hacen así, por qué nosotros lo hacemos de otra forma, y en base a esa pregunta de los cinco por qué les permitía, bueno, voy a tomar datos y voy a ver si mi por qué, mi respuesta a mi por qué es superior a nivel datos a las respuestas que tienen ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera en ese libro lo que te muestra es cómo a través de esa pregunta por qué tal empresa tenía muchos mejores resultados, ¿no? Por qué Toyota con menos empleados producía mucho más y con mejor calidad que, por ejemplo, Ford y otras compañías, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por tu aporte. Yo la verdad no sabía que venía también de la época de Sócrates y demás. Revísalo y encontrarás. Muchas gracias. Chicos, el resto, ¿algunas dudas, consultas? Si no, avanzamos con métricas, OKRs, KPIs. Bueno. Avanzamos. Medir para gestionar. Medir significa transformar una situación o resultado en información observable. Una medición que nos va a permitir conocer el desempeño real, comparar el resultado contra un objetivo, identificar tendencias. A medida que uno va teniendo muchos más datos, puede empezar a identificar tendencias, puede empezar a identificar desvíos más rápidos o cuando un proceso se está empezando a desviar, ¿no? Priorizar problemas, evaluar el impacto de una mejora, tomar decisiones con evidencias. Sin medición, las decisiones suelen apoyarse únicamente en percepciones, opiniones o situaciones aisladas. Siempre me gusta reforzar esto porque en muchas organizaciones se da que se arman reuniones donde participa gerencia, dirección de las distintas áreas, pero nunca tienen ningún dato. Entonces cada uno habla de lo que le duele más. Mantenimiento habla más de los problemas que tiene mantenimiento, producción de los que tiene producción, pero al no ver datos es muy difícil apoyar una situación para cambiar eso, ¿no? En cambio, si tenemos datos, es más fácil que estemos atentos al dato más allá de lo que es la percepción y opinión, ¿no? Porque todos podemos tener distintas percepciones o opiniones, pero el dato de alguna forma es el que no nos miente, ¿no? Sin embargo, medir no garantiza lo que es una buena gestión. Una organización puede tener una gran cantidad de datos y aún así no saber qué problema debe resolver primero, qué resultado está empeorando, quién debe intervenir, qué decisiones deben tomarse. Por eso un buen sistema de indicadores debe ser simple, relevante y orientado a la acción. Un poco lo que hablamos ayer. Si van a empezar a hablar, a armarse los tableros de seguimiento, de control, los tableros Gemba de gestión de piso, que hablamos ayer de seguridad, seguridad y higiene, perdón, calidad, producción y demás. Bueno, acuérdense que van a medir los datos que sean necesarios, no quieran tener 20 datos por cada uno. Son 3 o 4 los que son necesarios. Si el día de mañana se necesita algún dato más, se ve, pero no empiecen a querer tener muchísimos datos si no los van a poder procesar.
¿Qué es una métrica? Una métrica es una medida cuantitativa utilizada para describir una actividad, condición o resultado. Por ejemplo, tenemos la cantidad de unidades producidas, las horas trabajadas, la cantidad de reclamos que recibimos, el tiempo promedio de atención, la cantidad de fallas de una máquina, porcentaje de entregas realizadas a tiempo, costos de materiales y desperdicios. Una métrica lo que nos muestra es un dato. Toda esta parte que vamos a estar viendo ahora de OKRs, KPIs, métricas, datos y demás, me interesa que presten mucha atención porque les va a servir mucho para que puedan armarse sus mapas de seguimiento, sus tableros de control en función a algunos ejemplos que yo les voy a estar dando de algunos datos. No necesariamente se indica si el dato es bueno o malo o relevante para los objetivos del proceso. Por ejemplo, una empresa produjo 2.500 unidades durante el mes. Eso es un dato. El dato ese, perdón, es una métrica, ¿no? Ahora, para poder interpretarlo, yo necesito conocer otras cosas. ¿Cuántas unidades debía producir? ¿Qué recursos utilizó? ¿Cuántas unidades resultaron defectuosas? ¿Qué cantidad fue entregada al cliente? ¿Cuál fue el costo de la producción? ¿No? Es decir, una empresa produjo 2.500 unidades al mes, es un dato que no me termina, una métrica que no me termina aportando nada, ¿no? Porque yo no sé si cumplió o no cumplió el plan de producción, si las unidades, cuántas unidades buenas hizo, cuántas unidades malas hubo que hacer para llegar a esas 2.500 unidades buenas, ¿no? Entonces, una métrica aislada informa, pero no necesariamente permite gestionar. En cambio, un indicador es una medida utilizada para interpretar el comportamiento o desempeño de un proceso. Normalmente está relacionado con un objetivo, lo que vamos a ver ahora en un ratito de OKRs, un estándar, un periodo anterior, otra variable, un nivel de referencia, ¿no? Por ejemplo, porcentajes de productos defectuosos, productividad por hora trabajada, cumplimiento del plan de producción, porcentaje de entregas a tiempo, tiempo promedio de reclamos, disponibilidad de equipos. Un indicador entonces que les va a permitir mejorar, porque si tengo un dato, siempre ese dato lo puedo mejorar, incluso puedo ver si empieza a declinar, hacia empeorar, bueno, empezar a tener acciones correctivas, ¿no? Se mantiene estable, alcanza o no alcanza el resultado esperado. En cambio, un KPI, normalmente, al menos acá en Argentina, Uruguay, creo que en Sudamérica se llama bastante KPI a casi cualquier indicador clave de desempeño y quizás llamamos KPI muchas veces a datos o métricas que no terminan siendo un KPI. Un KPI, para que tengan un mayor conocimiento, es un indicador que es considerado crítico para alcanzar un objetivo o controlar un proceso, ¿no? La diferencia entre dato, métrica y KPI tendría que ser, bueno, el KPI, si tengo una dirección incorrecta de que estoy empeorando, tengo que tener automáticamente una acción correctiva, ¿no? Entonces, para que un indicador sea considerado un KPI, debe tener una relación directa con un resultado importante para la organización. Por ejemplo, en un proceso de distribución pueden medirse kilómetros recorridos, cantidad de vehículos utilizados, cantidad de pedidos preparados, etcétera. Pero si el objetivo principal es cumplir con el cliente, un KPI podría ser el porcentaje de entregas a tiempo, el porcentaje de pedidos completos, el tiempo total del ciclo de entrega, la cantidad de entregas rechazadas. Siempre traten de lo que es OKRs y KPIs, relacionarlos con el cliente y lo que es datos y métricas, quizás más con sus procesos internos, ¿no? Un buen KPI debe ser relevante, comprensible, medible, confiable, comparable, actualizable, controlable también por el proceso, vinculado con una decisión. Y como pregunta es, ¿qué decisión tomaríamos si ese indicador empeora, ¿no? Lo que les mencionaba recién, un KPI tiene que tener una acción correctiva casi inmediata de si empieza a decaer el indicador, bueno, ¿qué acción voy a tomar para cambiarlo y que empiece a mejorar o por lo menos a recuperar el estándar que vengo teniendo, ¿no? Muchas veces hay KPIs que, por ejemplo, un KPI importante en una línea de producción puede ser el OE, que ahora vamos a charlar en un rato, que tiene que ver con la disponibilidad de la línea de producción, ¿no? Y muchas veces algunos piensan que el KPI varía mucho porque sí, está a veces al 70%, a veces al 50%, bueno, eso quizás no está bien relacionado como un KPI, porque si el KPI llega a un porcentaje tan bajo, tengo que tener automáticamente una acción inmediata que me lo vuelva por lo menos a una posición más regular, ¿no? ¿Y qué es un OKR? Un OKR muchas veces se confunde, estoy viendo mucho, sobre todo en las redes, en LinkedIn, que hablan de OKRs con valores numéricos. Un OKR justamente no es un valor numérico, es lo que se define como objetivo o resultado clave. El KPI es el indicador que me va a ayudar a cumplir mi objetivo, mi OKR, ¿no? El OKR es un sistema utilizado para definir qué se quiere lograr y cómo se comprobará que se logró, ¿no? Por ejemplo, está compuesto por
El objetivo describe el resultado cualitativo que se quiere alcanzar, debe ser claro, relevante y movilizador. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tiene que tener un resultado clave. Con resultados claves queremos decir resultados cuantitativos que permitan verificar el avance hacia el objetivo, ¿no? Por ejemplo, un OKR podría ser mejorar la confiabilidad del proceso de entrega al cliente. Bueno, es un objetivo que tenemos a nivel de organización, mejorar la confiabilidad del proceso de entrega al cliente. Ahora, ¿cómo vamos a cumplir ese OKR? A través de algunos KPIs. Vamos a tratar de aumentar las entregas a tiempo del 82% al 95%. Vamos a tratar de reducir los pedidos incompletos del 8% al 2%. Vamos a tratar de reducir el tiempo promedio de preparación de 10 a 10 horas. Son todos KPI que vamos a empezar a monitorear para que nos acerquen a nuestro objetivo, a nuestro OKR. El objetivo, recuerden que expresa la dirección, ¿no? Y los resultados claves expresan cómo se comprobará que se logró. Entonces, a modo de cierre de esta parte, tenemos conceptos que representa para qué sirve y ejemplos. Métrica, recuerden que es un dato cuantitativo que tiene que ver con describir una actividad o resultado. Por ejemplo, 1200 pedidos preparados, 1000 unidades producidas, no sé, 1000 reclamos atendidos. Indicador tiene que ver más con una medida interpretada, ¿no? Con evaluar el comportamiento de un proceso. El 92% de los pedidos preparados fueron realizados a tiempo. Un KPI tiene que ver con un indicador crítico, con controlar un resultado clave que me va a ayudar a llevar la dirección de mi OKR, ¿no? 95% de las entregas están completas y a tiempo. Y un OKR tiene que ver con un sistema de objetivos y resultados, impulsar un cambio o alcanzar una prioridad, mejorar la confiabilidad de las entregas. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las diferencias entre métrica, KPI y OKR en términos simples son la métrica tiende a informar, ¿no? Simplemente informa. El indicador permite interpretar. Al poder interpretar, puedo tomar una decisión. El KPI permite controlar una prioridad. Che, si me estoy yendo para abajo, digamos, estoy yendo a un KPI de menor valor, bueno, tengo que tener una acción inmediata que lo controle. Y el OKR permite orientar el esfuerzo hacia un resultado futuro y común. Normalmente cuando se plantea hacer un OKR, bueno, nosotros vamos a tener un objetivo general, vamos a plantear un montón de KPIs para llegar a ese objetivo, vamos a tener que armar un área o algún equipo de trabajo, un poco lo que les mencioné ayer, multiplicadores de conocimiento, agentes de cambio, o que cada área de alguna forma nos pueda entregar en estas métricas que los KPIs están mejorando para acercarnos más a nuestro indicador OKR, perdón, a nuestro objetivo OKR. En cuanto a indicadores, vamos a estar viendo algunos indicadores de resultado, vamos a estar viendo indicadores de proceso, algunos indicadores de calidad. Justamente esto lo quiero, ya que acá en la formación hay gente de distintos rubros, distintos nichos. Pensé en armar algo que les pueda permitir tener varios modelos ejemplos para que cuando quieran armar sus tableros de gestión tengan algunas ideas más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, indicadores de resultado, muestran lo que finalmente ocurrió. Por ejemplo, ventas realizadas, reclamos recibidos, productos rechazados, entregas demoradas, costos de garantía, rentabilidad obtenida. Normalmente muestran lo que ocurrió, pero no me permiten a mí interceder antes de que ocurra, ¿no? Por eso lo que dice acá es generalmente permiten comprobar el resultado, pero puedo detectarlo cuando el problema ya ocurrió. Tengo tantas ventas realizadas, no pude atacarlo antes para mejorar esa cantidad de ventas, por ejemplo, ¿no? Por eso se llaman de resultado. Después tenemos indicadores de proceso que son los que muestran cómo se está desarrollando la operación. Por ejemplo, vamos a hablar del cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo. Podría ser cuántos mantenimientos preventivos en comparación con mantenimientos correctivos, cuál es el tiempo de preparación de un pedido, cuáles son la cantidad de controles realizados, cuál es el nivel de trabajo acumulado, cuál es el tiempo de espera entre las operaciones, cuál es el cumplimiento del plan diario. Estos indicadores pueden anticipar problemas antes de que afecten el resultado final. Por ejemplo, un aumento de reclamos es un indicador de resultado, una disminución en los controles de calidad puede ser un indicador de proceso que anticipe ese aumento. Un sistema equilibrado debe combinar ambos tipos. En cuanto a indicadores de calidad, justamente lo estoy tratando de llevar en función a lo que vimos el otro día de los tableros, seguridad, higiene, calidad, producción, mantenimiento y demás. Voy a tratar de dar un poco de ejemplos que les puedan servir a todos.
Como indicador de calidad podría ser la tasa de defectos, ¿no? Indica el porcentaje de unidades que presentaron algún defecto, algún error. Y como pueden ver, estos cálculos no es necesario, repito lo mismo que les mencioné ayer, cuando van a armar los tableros de gestión, sí está bueno que participen ustedes como líderes, pero quizás los que no tienen un equipo de liderazgo son los que van a tener que llevar a cabo de alguna forma todo el seguimiento de las medidas, hacer los cálculos y demás. Y como van a ver, son todos cálculos súper sencillos. Por ejemplo, para la tasa de efectos, es la tasa de efectos igual a la cantidad de unidades defectuosas dividido las unidades producidas por 100. Como pueden ver, es bastante sencillo de calcular. Después, el FPI, que mide el porcentaje de unidades que completan correctamente un proceso sin tener reprocesos. Bueno, el FPI son las unidades correctas a la primera dividido las unidades procesadas por 100. También es un indicador muy fácil. No es necesario que ustedes como líderes sigan esto. Cualquier persona que participe en el proceso que ustedes están queriendo medir lo puede realizar porque va a tener la información servida porque están ellos en el proceso y las cuentas son muy fáciles. Lo puede hacer con una calculadora, si no, con una computadora, da igual. La tasa de reprocesos mide el porcentaje de unidades que deben volver a procesarse. Es muy fácil. Tasa de reprocesos igual a unidades reprocesadas dividido unidades producidas por 100. Scrap o descarte mide la cantidad o el costo del material que no se puede recuperar, expresado por ejemplo en unidades descartadas, en kilogramos desperdiciados, en porcentaje sobre la producción, el costo económico que puede tener el desperdicio. Reclamos de clientes pueden medirse también como la cantidad total de reclamos, reclamos cada 100 pedidos, reclamos por tipo de problema, costos de los reclamos, los tiempos de resolución que tienen estos reclamos. Costos de no calidad podrían ser desperdicios, reprocesos, devoluciones, garantías, inspecciones adicionales, reclamos, pérdidas de clientes. Indicadores de productividad están más relacionados con el resultado obtenido a través de los recursos que utilizamos, ¿no? Podría ser productividad es igual al resultado que obtengo dividido los resultados que utilizo, unidades por hora, pedidos por persona, toneladas por turno, servicios realizados por técnicos, ventas por vendedor, no sé, reclamos atendidos por persona. Eficiencia respecto al estándar, ¿no? Comparar el resultado real contra el resultado esperado. Eso es lo que es eficiencia. Justamente en un rato cuando hablemos de OE vamos a volver a este indicador. Pero la eficiencia tiene que ver en comparar la producción real con la producción esperada por 100. El cumplimiento del plan mide el porcentaje de la producción planificada que fue efectivamente realizada, ¿no? El cumplimiento del plan entonces va a ser igual a la producción realizada dividido la producción planificada por 100. Utilización de la capacidad, si bien capacidad no vamos a llegar a ver en este nivel, se ve en un nivel Greenbelt, pero para que lo tengan, si trabajan en una organización que está trabajando y midiendo la capacidad de proceso, bueno, si saben la capacidad de su proceso, la utilización va a ser la capacidad utilizada dividido la capacidad disponible por 100, ¿no? Indicadores de entrega, bueno, también tienen entregas a tiempo, entregas realizadas dentro del plazo dividido el total de entregas por 100. OTIF es el porcentaje de pedidos entregados en la fecha comprometida con la cantidad completa, sin faltantes. Bueno, acá también, como ven, todas las fórmulas son iguales. Es una división, multiplicar por 100 y te da un porcentaje. No son cuentas difíciles. Lead time, bueno, lead time ya hablamos bastante ayer cuando charlamos de Lean, ¿no? Backlog tiene que ver con representa el trabajo pendiente que todavía no fue completado. Backlog es algo que usan mucho los project management. Puede medirse como cantidad de pedidos pendientes, horas de trabajo acumuladas, solicitudes sin resolver, órdenes de mantenimiento abiertas. Indicadores de servicio, lo mismo, tiempo de primera respuesta, tiempo de resolución, cumplimiento de SLA. Para los que no saben qué SLA significa el nivel de servicio, ¿no? Resolución en el primer contacto. Bueno, ¿cuántas personas le resuelve el problema en el primer contacto y cuántas no? Medir la satisfacción del cliente, tengan en cuenta de satisfacción, tengan valoraciones posteriores al servicio, porcentajes de clientes que volverían a contratar, ¿no? Eso lo pueden poner dentro del formulario. La satisfacción debe complementarse con indicadores operativos. Tener una encuesta, si no la trabajo justo junto a indicadores o de esas encuestas, no armo algunos indicadores que me permitan acceder a entender mayor al cliente o cómo puedo mejorar el servicio, no tiene sentido. Hacer cuestiones, si están haciendo formularios, cuestionarios,
tanto para evaluar el clima de trabajo o lo que sea, y no los van a trabajar con indicadores, no va a tener mucho sentido. Después tenemos indicadores de mantenimiento, si bien también en este nivel no llegamos a ver en profundidad todo lo que es el TPM, lo que es mantenimiento total productivo, que hablamos algo ayer cuando empezamos a charlar de Lean. Bueno, tiene que ver con la disponibilidad, ¿no? También, ¿cuál es la disponibilidad? Va a ser el tiempo operativo dividido el tiempo planificado de producción por 100, ¿no? Los que quieren llevar sus indicadores de mantenimiento em, a niveles mucho más grandes tienen lo que es el MTBF, ¿no? Que significa el tiempo medido entre fallas, ¿no? El tiempo total de funcionamiento dividido a la cantidad de fallas. Bueno, MTR también, cumplimiento de mantenimientos preventivos, cuál es el porcentaje de mantenimientos planificados, cómo es la relación entre mantenimientos correctivos y preventivos. Si tengo más mantenimientos correctivos que mantenimientos preventivos, seguramente estoy todos los días atacando problemas en vez de estar preveniendo problemas. Con eso terminamos la parte de indicadores generales. Ahora voy a entrar de lleno en lo que es el OE. No sé si tienen dudas, consultas hasta esta etapa. Perfecto. Ahora vamos a hablar del OE, que es la eficiencia global de los equipos. El OE es un indicador que es muy utilizado para evaluar la efectividad real de un equipo o proceso productivo y combina tres dimensiones: disponibilidad, rendimiento y calidad. Para mí es el indicador que no puede fallar, que no puede faltar, perdón, en ninguna línea de producción, porque ustedes van a necesitar medir la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. A ver un momentito, Germán Van der Turing, ¿existe algún listado de indicadores donde se pueden consultar? No, no existe un listado general de indicadores porque va a depender mucho del proceso, del nicho, del objetivo. No existe un listado de indicadores como tal. Los indicadores muchas veces uno se lo arma en función a la necesidad que uno tenga, ¿no? Pero no hay un listado general de indicadores. Seguramente si entras a Google y pones un listado general de indicadores, te entregue algo, pero bueno, va a depender si querés indicadores de calidad, de seguridad y higiene, de mantenimiento, de ventas, de compras, no sé, si es servicios de atención a personas, si es servicios de atención por reclamos de productos. No hay un listado general globalizado. Va a depender siempre, acordate, todo lo que es indicadores, KPIs, va a depender de lo que vayas a querer lograr o mejorar. Si no, no va a tener sentido que tengas, que estés midiendo algo sobre lo que no vas a trabajar. ¿Existe alguna regla general para poder definir indicadores o dependiendo del proceso los podemos ir definiendo y luego corrigiendo? Lucas o Zarango, ¿existe alguna regla general para poder definir indicadores o dependiendo del proceso los podemos ir definiendo y luego corrigiendo? Yo lo que te recomendaría es que en función al proceso que vos tengas, te juntes con la gente de seguridad y higiene, tengas tus indicadores, con la gente de calidad, con gente de mantenimiento. Si es ventas, juntarás con la gente de venta, gente de atención al cliente de forma telefónica, gente de atención al cliente de forma online, que te juntes con el equipo y definas los indicadores que creas que te van a mejorar lo que vos quieras mejorar. No definas indicadores que no utilices para mejorar, ¿no? Los indicadores justamente son o para tratar de mantener un proceso lo más estable posible y detectar desviaciones o para aplicar mejoras. Si no, no me diría. De nada, chicos. Bueno, avanzamos. Entonces la fórmula del OE es multiplica lo que es la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Si bien son fórmulas que ya vimos hace unos minutos, las vamos a volver a ver y cómo se relacionan con respecto al OE. Ah, es muy importante. Los tres componentes deben expresarse en forma decimal para poder realizar el cálculo. Disponibilidad. Mide las pérdidas ocasionadas por paradas de máquina. La disponibilidad tiene que ver con el tiempo operativo dividido el tiempo planificado, ¿no? Muchas veces planificamos 8 horas de trabajo, pero el tiempo operativo termina siendo de 6. Entonces ahí vamos a sacar la disponibilidad.
Y lo bueno de medir la disponibilidad es que nos va a permitir también saber cuánto tiempo hubo en averías, roturas, ajustes, cambios de formato, espera de materiales, falta de personal, detenciones no planificadas, liberaciones de línea y demás. En cambio, el rendimiento va a medir las pérdidas de velocidad, ¿no? El rendimiento tiene que ver con la producción real versus la producción teórica, ¿no? Yo dije que iba a producir a 60 unidades, pero en realidad estoy produciendo a 50, 55, bueno, todas esas velocidades inferiores a la estándar, las microparadas, los ciclos lentos, problemas de alimentación irregular, muchas veces quizás la máquina está produciendo, por ejemplo, en un proceso productivo y nos olvidamos de abastecerla con material, entonces la máquina se sigue moviendo pero sin producir, problemas menores de operación, todo eso afectan al rendimiento. Y los problemas de calidad tienen que ver con el porcentaje de producción que cumple con los requisitos del cliente. Van a ser las unidades buenas dividido en las unidades totales producidas. Por ejemplo, unidades defectuosas, desperdicios, reprocesos, rechazos que vamos teniendo durante el arranque de la producción y demás. Ejemplo de cálculo. Una máquina obtiene durante un turno una disponibilidad del 90%, un rendimiento del 85% y una calidad del 95%. Recuerden que esto lo pasamos a decimales, tenemos 0,90 por 0,85 por 0,95 me da 72,67%. O sea que del 100% de lo que yo podría producir estoy perdiendo casi un 28%. Y fíjense que los números son bastante buenos. Normalmente a veces me asusto con los números que veo, pero estos indicadores muchas veces están en 30%, con lo cual imagínense, del 100% que podría producir estoy perdiendo casi un 70% en muchísimos casos. Esto significa que el equipo generó producción correcta a la velocidad esperada y durante el tiempo planificado en aproximadamente el 72,67%. ¿Cuál es la interpretación? El OE no debe utilizarse únicamente para comparar máquinas. Su valor principal consiste en identificar dónde se encuentran las pérdidas. Por eso es muy importante, más allá de medir el OE, poder identificar dónde estoy perdiendo eficiencia, rendimiento y calidad en paradas, en baja velocidad, en defectos, cómo se producen, ¿no? Alguien me había preguntado hace un rato sobre si después del Ishikawa yo haría un diagrama de Pareto, creo que te respondí que no, después del Ishikawa me voy a los 5 por qué. Ahora sí, cuando mido el OE, para mí medir el OE como indicador solo no sirve para nada, sirve si lo acompañas de un diagrama de Pareto donde vos puedas identificar cuáles son las paradas, qué máquinas paran más, qué partes del proceso paran más, dónde tengo baja velocidad, dónde estoy teniendo los descartes, ¿no? Porque si nosotros trabajamos sobre el diagrama de Pareto a través de esto de causa-efecto y resolver problemas de causa-raíz, mejorando las paradas, el tema de velocidad y los defectos, vamos a hacer que este indicador automáticamente suba. Bueno, acá hay otro ejemplo que es lo mismo que esto, pero a nivel visual. La disponibilidad de máquina tiene que ver con el tiempo disponible con respecto al tiempo de producción. Por ejemplo, el tiempo disponible son 8 horas, eso sería un proceso ideal, pero con las paradas estamos produciendo realmente 6 horas, ¿no? Todo lo que son paradas no planificadas me lo descuenta. El rendimiento tiene que ver con la producción teórica sobre lo que es la producción real, tiene que ver con las pérdidas de velocidad y la calidad tiene que ver con la producción real sobre las piezas buenas, tiene que ver con las piezas malas. Y esto nos va a entregar el verdadero indicador de cómo estamos produciendo, ¿no? En sus organizaciones, los que trabajen con empresas que producen algún producto sobre todo, ¿escucharon hablar de este indicador? ¿Me ponen ahí en el chat, por favor? Bien, Martín Leguizamón dice que sí, Lucas no. Bueno, pareciera que no es muy común. Con lo cual, si tienen líneas de producción y no tienen este indicador, para mí de una línea de producción, este indicador es el que para mí sí o sí, alguien me había preguntado si había alguna recomendación, línea de producción, para mí sí o sí hay que medir el OE y las paradas de máquinas, sí o sí. Para mí eso es lo que te va a hacer. Si vos a una línea de producción le reducís el tiempo de setup, medís el OE y trabajás en la disponibilidad, rendimiento y calidad, vas a mejorar el proceso quizás en 3 meses un 30-40%.
Bueno, y acá se viene a explicar un poco cómo van esas pérdidas, ¿no? El tiempo de carga, que es el tiempo de operación, el tiempo que se programa, que vamos a trabajar. Después tenemos el nivel de disponibilidad, lo que vimos un poco acá arriba, la producción real, cómo nos baja el tiempo real que íbamos a trabajar, después el rendimiento, como todavía nos saca un poco más de porcentaje de disponibilidad de trabajo y el nivel de calidad nos termina sacando otro. Para que se den una idea, a nivel mundial está estipulado que una línea de producción con un OE de 85% es el rendimiento que debería haber de clase mundial. Desafortunadamente, eh, no en todas las empresas, no quiero generalizar, pero se ve bastante Europa, Centroamérica, Sudamérica, o es del 30, 50, 60%. Es bastante raro encontrar o es del 85%. Toyota sí, para que se den cuenta, la planta de Zárate tiene un OE más o menos del 95,5%. Ya es un nivel no hablamos de eficiencia, sino hablamos de excelencia. Y acá de alguna forma las responsabilidades, ¿no? El tiempo calendario es el tiempo que una empresa tendría disponible para producir, que de alguna forma sería 24/7. El tiempo de carga es el tiempo que tenemos real, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener pérdidas por mantenimiento, por planeamiento, por feriados, por almuerzo, por falta de personal, por sábados, por domingos y demás. Después tenemos el tiempo bruto de la operación, que es cuánto realmente yo puedo producir, ¿no? Pero al tiempo bruto siempre le vamos a terminar restando las pérdidas no programadas que tienen que ver con ajustes, cambios de referencia, falta de insumos, cambios de formatos, roturas de máquinas y demás. Después bajamos a lo que es el tiempo neto de operación y acá con qué nos encontramos. Con los problemas que hablamos, pequeñas paradas, baja velocidad y por último tenemos el tiempo de operación de valor agregado real, que es descontando lo que son reprocesos, devoluciones, descartes y demás. Con lo cual ustedes pueden ver gap, que es algo que charlamos muy rápido ayer, que es gap es de alguna forma en Lean, tiene que ver con las pérdidas operacionales, con justamente lo que hablamos ayer de desperdicios. Bueno, fíjense el OE que muy chiquito que queda comparado con todo el tiempo que habría para producir, ¿no? Y en cuanto a las responsabilidades, bueno, tenemos de alguna forma que el tiempo de carga, ¿por qué disminuye? Y un poco por la dirección alta, por la administración de la empresa y bueno, por los horarios de trabajo, ¿no? Algunos trabajamos de lunes a viernes, otros trabajarán de lunes a sábado, las organizaciones no trabajan casi nunca 24/7 los 365 días del año, ¿no? Después el tiempo bruto, ¿por qué baja? Y bueno, por mantenimiento, se hacen los cambios de formato, se tiene que hacer ajustes, se tiene que reparar roturas, también por problemas en la operación, por problemas en la planificación de la producción, ¿no? Quizás la planificación de la producción no es buena, estoy cambiando mucho tiempo de un producto a otro, tengo muchos cambios de formatos grandes, cuando podría seguir quizás haciendo solamente un cambio de lote. La baja velocidad, bueno, también un poco por las operaciones, un poco a veces por la normalidad del proceso. Tengo un proceso que anda a 60, pero lamentablemente el material que me entregó mi cliente no es de la mejor calidad, no vino muy bien y para que no falle tanto tengo que bajar la velocidad de mi proceso, ¿no? Y después, en cuanto a reprocesos, devoluciones, desvíos, descartes y demás, bueno, tenemos problemas de calidad del producto y problemas de operaciones, ¿no? ¿Qué se busca hacer? Tener un cambio de cultura. La organización tradicional, ¿cómo trabaja? Tenemos la pirámide, gerencia, dirección, etcétera, etcétera, hasta los puestos más bajos donde se produce el Gemba. En cambio, la organización Lean, ¿qué hace? Da vuelta a lo que es la pirámide tradicional y dice, bueno, la gerencia y la dirección está abajo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que enfocarnos en los deseos del cliente, tiene que ser lo crítico y en la satisfacción del cliente. Y el cliente, ¿dónde lo hacemos más feliz, que esté más conforme? En nuestro proceso productivo. Entonces, por eso pone el Gemba arriba, para que tengan una idea de cómo es el cambio cultural en una organización tradicional y en una organización Lean. ¿Cómo seleccionar un buen indicador? Acá, Lucas, te voy a dar algunas ideas. No lo tomes como 100% válido, son las ideas que yo utilizo o que vienen a través de los que estudiamos Lean, Six Sigma, Kaizen. Pero bueno, estate abierto a, si tenés dudas, consultas, siempre sumar a la gente de lo que vos quieras medir, que participen, llévate esto como premisa, a partir de acá y a función que vayas definiendo los indicadores, fíjate si es realmente los que vos querés.
Uno, ¿qué objetivo queremos controlar? Dos, ¿qué procesos genera ese resultado? Tres, ¿qué riesgos queremos detectar? Cuatro, ¿qué decisiones permitiría tomar el indicador? Cinco, la información puede obtenerse de forma confiable. 6, ¿quién sería el responsable? 7, ¿con qué frecuencia se actualizaría? 8, ¿cuál es el valor esperado? 9, ¿qué desvío requiere intervención? 10, ¿qué acciones se realizarían si el indicador empeorara? Lo que hablamos hoy. Si tengo un indicador y el indicador empeora y no tengo ninguna acción, bueno, quizás sea mejor ese indicador no tomarlo, ¿no? Y en cuanto al criterio, bueno, tiene que representar un resultado importante, tiene que permitir detectar un problema, tiene que ser comprendido por el común de las personas, tiene que poder ser calculado. Cuanto más fácil sea calculado, mejor, porque lo vas a poder delegar a operaciones, a analistas y demás. No lo va a tener que llevar a cabo un supervisor, un jefe, un gerente. Tiene que tener un responsable y tiene que generar siempre una decisión o una acción. Errores frecuentes al medir, lo que charlé un poco al inicio, medir demasiadas cosas, tener una gran cantidad de indicadores puede generar confusiones y pérdidas, ¿no? El tablero debe destacarse por pocas variables que realmente requieren atención. Hay veces que hay organizaciones que quizás tienen 20, 30 KPIs y nadie entiende para qué los tienen, nadie les da un seguimiento, no se termina, perdón, tomando ninguna decisión o acción en funciones de indicador. Entonces quizás es mejor no tenerlo y enfocarte solamente en los que necesitas. Muchas veces también otro problema es elegir indicadores porque los datos están disponibles. Que un dato sea fácil de obtener no significa que sea relevante. Yo acá voy un poco en contra de la norma. Para mí, si voy a obtener un dato, prefiero apagarlo, no monitorearlo, pero tenerlo, porque quizás a futuro me sirva, lo que yo le decía. Si en su organización tienen 20 o 30 indicadores, bueno, los que se toman con facilidad los datos, que quizás tienen algún sistema que los toma de forma automática, bueno, apáguenlos, no le den seguimiento, pero quizás en el futuro sí les puedan servir. Otro problema puede ser medir actividades en lugar de resultados, ¿no? Se realizaron 10 reuniones, se brindaron 20 horas de capacitación, se enviaron 50 informes, pero ¿cuál es la medición que muestra esa actividad? ¿Cuál es lo que va a demostrar en función de impacto? No siempre el indicador lo ideal es que no muestre actividad, sino que muestre impacto, qué problema resolvió, qué desempeño mejoró, qué resultado empezó a cambiar, para bien o para mal, pero qué cambió. No definir correctamente la fórmula. Bueno, yo lo que les mostré son todas fórmulas bastante sencillas para que las pueda realizar casi cualquier persona, ¿no? Utilizar datos poco confiables. Muchas veces se toman datos que no terminan siendo muy confiables. Entonces, si voy a tomar una decisión en función de un dato que es poco confiable, quizás el resultado no esté correcto. No establecer un responsable. Cada indicador debe tener una persona, una función responsable. ¿Quién lo va a actualizar? ¿Quién lo va a analizar? ¿Quién va a explicar las desviaciones? ¿Quién va a coordinar las actividades necesarias? Medir sin definir una frecuencia. No todos los indicadores deben revisarse con la misma periodicidad. Algunos serán diarios, otros serán semanales, otros serán mensuales y otros serán trimestrales, ¿no? Quizás un supervisor no tiene sentido que esté llevando la diaria de los indicadores. Quizás la persona que opera en el proceso sí, pero quizás el supervisor y el jefe sí tengan sus indicadores de seguimiento semanal y la gerencia quizás tenga sus indicadores con respecto a la dirección de seguimiento mensual. Bueno, eso va a depender mucho de lo que quieran lograr las organizaciones. Otro que les mencionaba, confundir objetivo OKR con indicador, no, son dos cosas distintas. Objetivo es el objetivo, es el OKR es la palabra, es la frase que yo quiero mejorar, mejorar la calidad, ese es mi objetivo. Ahora, mi indicador, ¿cuál va a ser? Reducir los defectos del 6 al 2%, por ejemplo, como un resultado medible, ¿no? Sería mi KPI. Utilizar promedios que esconden problemas. Nosotros los que quizás estamos bastante más avanzados en lo que es Six Sigma, sobre todo, trabajamos mucho sobre lo que es promedios, máximas, medianas, dispersiones y demás. Muchas veces utilizar los promedios podría llegar a esconder el problema, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en los promedios porque es lo más fácil de medir a nivel cuando tenés un volumen muy grande de datos, pero quizás nos termine dando resultados equívocos, ¿no? Comparar procesos diferentes, no siempre es válido comparar dos equipos, áreas o sucursales sin considerar diferencias de producto, volumen, complejidad, tecnología, tipo de cliente, condiciones operativas y demás.
Convertir los indicadores en instrumentos de castigo. Cuando las personas sienten que un indicador será utilizado únicamente para sancionarlas, empiezan a aparecer el ocultamiento de información, datos manipulados, datos que no son reales, subregistros de problemas, decisiones orientadas a mejorar el número y no el proceso. Eso es lo peor que puede pasar, beneficiar o aplaudir una decisión solamente para mejorar el número y no el proceso, a la larga termina siendo un problema. No actuar frente al desvío, lo que le decía antes, si tienen un KPI y ven que se empieza a desviar, necesitan actuar rápidamente frente a ese desvío. Tablero de control, bueno, ya ayer vimos bastante, pero para darle un cierre a todo lo que vimos KPI y reforzar en función de lo que vimos ayer, el tablero de control tiene que ver con el resultado actual, la meta, la tendencia, el desvío, la causa principal, el responsable, la acción en curso. Los colores pueden ayudar a interpretar, pero no reemplazan el análisis. Si pueden empezar con colores, rojo, amarillo, verde, está perfecto. Si después pueden pasar a tener datos numéricos, mucho mejor. A ver un momento, Henry Massa, los promedios no visualizan los picos de variación que son señales claves antes de que ocurra una falla, por ejemplo. Exacto, Henry, muchas gracias. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de indicadores de defecto en comparación al resultado con la métrica, el estado, si va a ser crítico, si puede ser de advertencia, si cumplió, cómo está la tendencia, si está empeorando, si está mejorando, si se mantiene estable y los responsables. Acá les estoy mostrando algunos. Todavía trabajan lo que yo les decía con colores, arman las cartelerías, los tableros, los dashboards de trabajo con colores, con diagramas, em, pocos recursos. Siempre digo lo mismo, para empezar no es necesario hacerlo perfecto, pero empiecen. Y después ya hay empresas que están mucho más avanzadas y tienen lo que es toma de datos en automático, ¿no? Que esto para mí es lo ideal. Si tenés una línea de producción, podés tomar datos de forma automática y visualizar y demás, terminás ganando mucho tiempo y disminuyendo mucho el error en la toma de datos. Recordemos que muchas veces se toman los datos de forma manual y eso siempre tiene un mínimo error. En cambio, si toman los datos de forma automática de una línea de procesos, es mucho mejor. Acá hay algunos otros ejemplos de tableros de control sumado a lo que a los que les mostré ayer. Bueno, acá tienen lo mismo, planificación de citas, esto podría ser planificación de la producción, no hay ningún problema, pero empiecen a trabajar con algo de indicadores. Este podrán ver, no es el mejor indicador del mundo, no es muy prolijo, pero está. Después de tener esto, un tiempo después, cuando empecemos a dar resultados, bueno, ahí ya empezamos a tener métricas y demás. Acá tienen otros, simplemente son impresiones, nada más no es un dashboard ultra automatizado con muchos KPIs. Como pueden ver, hay 3 KPIs por cada columna y no mucho más. Dudas y consultas hasta acá. Voy a entrar en lo último que creo que es de la clase de hoy, que tiene que ver con sistemas MES y gestión de indicadores en tiempo real. Si no tienen dudas, arranco, pero quisiera saber si hasta acá quedó todo claro antes de meterme en esto que tiene que ver más con datos automatizados. Bueno, avanzamos. Sistema MES, gestión de indicadores en tiempo real. Un poco lo que yo les decía. Si ustedes tienen una línea de producción y están avanzando y les interesa la mejora continua y demás, yo lo que más recomiendo es instalar un sistema MES. Obviamente tiene un costo. Yo siempre digo, se puede empezar gratis, se pueden armar un sistema MES en un Excel, en un Power BI. Se lo pueden comprar a alguien, lo que ustedes quieran, pero empiecen a tratar de llevar su sistema de producción a un sistema MES, ¿no? Donde con muy poca interacción humana tengan la cantidad de gráficos en tiempo real. El sistema MES que es una plataforma que se utiliza para gestionar y controlar y registrar la ejecución de la producción. Su función principal es conectar la planificación de la empresa con lo que realmente ocurre en la planta. Mientras los sistemas de planificación indican que debería producirse, el MES permite conocer qué se está produciendo, en qué equipo, en qué momento, a qué velocidad, con qué materiales, con qué nivel de calidad, qué pérdidas o interrupciones están
ocurriendo. Y estos datos se obtienen de forma automática. Y lo bueno que tiene es que lo que hablamos de desviaciones lo vas viendo en tiempo real, porque los datos los vas teniendo, se actualizan creo que cada 30 segundos o cada un minuto. Entonces en tiempo real vas viendo cómo se comporta tu proceso. Henry Massa, me gustaría saber cuál es criterio para decidir en el diagrama de pescado cuál considerar el análisis del 5 por qué. Perdón, Henry, si querés abrir mi micrófono y comentame porque no termino de entender bien la pregunta. Sí, la pregunta era con respecto al diagrama de pescado, porque habías definido el de coloración rojo, de coloración verde y el que ibas a dejar en espera, ¿no? Y de allí Sí. lo pasabas al análisis de las 5 por qué. Entonces, ¿qué criterio es el que consideras para decir este sí, este no y este dejarlo? Ya te lo explico. Volviendo a esta imagen, ¿no? ¿Es correcto? Sí, Siempre cuando haces esto del brainstorming, todo lo que fuimos armando, vos tenés que armar un equipo. Vos no vas a poder solo resolver un problema, porque cuando vayas a atacar el problema, lo que te dije, vas a tener que ir al Gemba, al lugar de trabajo donde ocurren las cosas, y juntar al equipo que participa en el proceso. Yo tengo productos defectuosos, por ejemplo, ¿no? Como efecto. No lo puedo resolver solo yo. Voy a necesitar que me ayude la gente de calidad, puede ser la gente de microbiología, puede ser la gente de control de calidad, puede ser la gente de producción, puede ser la gente de mantenimiento, puede ser la gente de depósito, no lo sé, tengo que involucrar la mayor cantidad de gente. Lo que yo voy haciendo acá es todas las ideas que surgieron del diagrama de afinidad y del brainstorming, las voy a colocar acá, tanto las causas como las subcausas, ¿no? ¿Cuáles son más pertinentes para este tipo de problemas? Las vas a analizar con el grupo. Vas a decirle al grupo, deficiente proceso de control de calidad. Esto, por ejemplo, ¿podría tener que ver con el producto defectuoso? ¿Sí o no? Bueno, si están todos de acuerdo, será una actividad que sí. Suficiente cantidad de empleados puede tener que ver con un producto defectuoso y la verdad que es bastante raro, con lo cual eso no. Adecuada capacitación de los empleados y puede ser que quizás el que procesa el producto no esté muy capacitado y cometa errores, pero pareciera que es, no, vos lo que no podés hacer es irte del Ishikawa al 5, ¿por qué? Con 10, 15 acciones, vos te tenés que ir con 3, 4, máximo 5, porque después cuando lleves esto a los 5, ¿por qué? Vas a tener muchas más actividades para visualizar. Entonces, ¿cómo lo vas a resolver esto? Con los expertos de cada área. Yo, por ejemplo, si tengo que ir a tu organización, no sé cuál es tu organización, pero me dicen, vení que necesitamos resolver un problema y tenemos que hacer un Ishikawa. Yo no soy experto en todos los rubros que existen, ¿no? Yo me apaño del grupo de trabajo, armo un grupo de trabajo con los expertos que participan en el proceso y eso, ellos son los que me van a ayudar a llevar a poder armar este Ishikawa, ¿no? Y a definir cuáles son las variables que están más cerca de poder estar cerca de la afinidad o del efecto, ¿no? no, entendido. Allí creo que una herramienta que puede ser útil es entonces es un análisis ponderado para entonces decir, bueno, en base a la información que estás obteniendo, ok, esta calificación me da 5, 4, 3, 2, 1 y decidir, por ejemplo, las 5 y 4 es la que paso al análisis de las 5, ¿por qué? Sí, cuando se ve A3 quizás se aplican un poco más de herramientas. Yo traté de armar algo que puedan entenderlo todos y aplicarlo ya. Ahora, método de resolución de problemas. Hoy ustedes piensan que están haciendo un nivel White Belt y yo le estoy dando un poquito más. En un nivel Yellow Belt ya se ve mucho más, Green Belt mucho más, Black Belt mucho más. Metodología de resolución de problemas hay, pero un montón. Debe haber por lo menos más de 15, ¿no? Yo traté de armar, de juntar dos o tres de las más sencillas y de lo que más se utiliza para que les pueda ser, ser práctico a ustedes. Ahora, sí, si lo querés mejorar esto, lo puedes mejorar un montón. Si te fijas después, tenés lo que es A3, que es un escaloncito más todavía por encima de esto, y de ahí para arriba tenés bastante, tenés Taguchi, tenés diseños de experimento, tenés un montón de cosas para resolver problemas, ¿no? Excelente, Martín. Ya podemos seguir. Aclarado el tema. Muchas gracias, Henry.
Bueno, avancemos lo que estaba hablando del sistema MES, entonces nos va a permitir en tiempo automático medir qué se está produciendo, en qué equipo, en qué momento, a qué velocidad, con qué materiales. Te da un montón de información de forma automática, ¿no? La realidad es que para toda la organización que quiera mejorar una línea de producción, si vos me preguntás qué no puede faltar, y para mí es un sistema MES. ¿Qué información puedo registrar un mes? Dependiendo del nivel de integración que tengan, un sistema MES puedo registrar. Y acá voy a hacer una pausa porque normalmente si van a salir a comprar en algún momento un sistema MES, el que los atienda o el que se los quiera vender, obviamente le va a querer vender el paquete de soluciones más grande, ¿no? Porque comercialmente es más ganancia. Tienen que empezar de a poco, empiecen con pocos indicadores, lo que les digo siempre, empiecen con un volumen de indicadores que puedan procesar. Si les va a salir el mismo precio, bueno, obviamente, si el precio por comprar un par de indicadores o muchos es lo mismo, bueno, que vengan muchos y de última que los puedan ustedes apagar para que no sean visuales los que no usan. Pero empiecen con pocos indicadores, como por ejemplo, inicio y finalización de una orden de producción, sí es importantísimo. La cantidad de unidades producidas, las unidades conformes y defectuosas, el tiempo de ciclo, los tiempos de paradas, las causas de por qué para la línea de producción, cuál es la velocidad real del equipo, cuál es el consumo de materiales, cuáles son los desperdicios de los procesos, perdón, los desperdicios y los reprocesos, qué operaciones se realizan en cada turno para entender qué turno produce más, qué turno produce menos, cuáles son los parámetros del proceso, cuáles son los lotes utilizados, cuáles son las personas o equipos que intervienen, cuáles son los resultados de los controles de calidad, cuáles son las tareas de mantenimiento, ¿no? Todo esto les va a permitir, cuando vimos el OE, bueno, atacar todas esas causas, ¿no? Las causas de parada, si es por mantenimiento, si es por calidad, si es por esperas, si es por menos velocidad. Y lo bueno es que esta información se puede tomar de forma automática mediante sensores, máquinas y sistemas, o puede ser mediante manual, mediante operadores o supervisores, o puede ser una combinación de ambas, ¿no? Y para que sea una idea, les va a entregar gráficos así, ¿no? Esto, por ejemplo, es un diagrama de Pareto, que lo que te está mostrando es cuáles son las actividades que más impactan en el desempeño, ¿no? Entonces, si yo tengo este gráfico, voy a decir, bueno, empiezo a resolver esta actividad, esta actividad, esta actividad, esta actividad, ¿no? Porque son las que más impacto tienen, ¿no? En cambio, al tener, perdón, al tener indicadores y gráficos es mucho más fácil de interpretar, ¿no? Esto, por ejemplo, dice, tenemos un 76,9% de OE. Si quiero mejorar este OE, ¿qué me voy a fijar? Me voy a fijar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en eso, hasta la más chiquita, ¿no? Y muchos piensan que para lograr esto se necesita un nivel eh, de toma de datos muy grande. No, muchas veces en la línea de producción se pone un solo sensor a modo de barrera que cuenta los productos que pasan y en función a los productos que pasan, si dejan de pasar un producto, se carga una posible causa y demás. Pero la visual empieza a hacer un poco más de esto. Rodrigo, en la empresa donde trabajo nunca se trabajó con indicadores, actualmente estoy empezando a trabajar en eso, pero las máquinas no me dan ningún tipo de reporte y tengo que ir yo a cada proceso. Teniendo en cuenta que es una planta farmacéutica multiproducto, ¿qué consejo me das? Ya que mencionas que hay empresas que brindan, ya que mencionas que hay empresas que brindan para la automatización de reportes, el mes se puede vincular. Hay sistemas MES que se pueden vincular al sistema SAP. La verdad, no tengo idea, no soy tan experto en el tema. Yo trabajo con una empresa que es partner mía, que me ayuda cuando yo ya necesito implementar este tipo de soluciones. Bueno, de alguna forma los trabajo con ellos, ¿no? Pero no sé si se puede implementar con sistemas SAP. Me parece que sí, porque se integran bastantes, pero bueno, eso no lo sé. Y a Rodrigo le diría, creo que lo que él me pregunta es que no puede tomar datos de los procesos. Bueno, si estás trabajando con máquinas muy antiguas que no tenés ningún tipo de reporte, los datos lamentablemente los vas a tener que tomar a mano. Yo te diría que te hagas un Excel o un Power BI, lo más fácil que sirva para que las personas carguen en qué momento la línea de producción está en marcha, cuando hay una parada, que puedan registrar la parada y esa parada la puedan asignar. Normalmente bueno, ahí está diciendo, SAP permite varias marcas de mes, una de ellas es Advaris. Sí, puede ser, hay también empresas francesas, hay empresas nacionales. Hoy lo que es sistemas MES están teniendo muchas y de hecho creo que SAP tiene un mes propio. Pero volviendo al tema de Rodrigo, Rodrigo, yo te recomendaría que te hagas un Excel, un Power BI y que las personas empiecen a registrar, ¿no? Lo que va a hacer es escalarlo. Máquina en marcha, máquina parada
y vas a registrar, yo creo que tendría alguno, me voy a fijar si tengo alguno y te lo voy a pasar, o se los voy a pasar ahí al grupo en el Drive, ¿no? Creo que tengo algunos hechos armados en Excel, pero puede ser que sean un poco viejos. Pero lo que vas a hacer es registrar en qué momento la máquina está en marcha, en qué momento la máquina está en parada, y esas paradas se las vas a asignar a una determinada parte de la máquina. No sé cómo será tu proceso farmacéutica, pero ponele que tengas una, no sé, una lavadora, un túnel de despirogenado, una llenadora, y eso después vaya a una etiquetadora o a un autoclave, o bueno, no sé cómo será tu proceso. Bueno, vos vas a tratar de registrar de cada máquina algunas ubicaciones que para, ¿no? Si es en la parte de corte, si es en la parte de estampado y demás, para poder ir identificando. Nunca vas a llegar a tener un nivel de automatización como tenés acá, pero sí em, con un Excel y un Power BI podés lograrlo bastante. Obviamente tenés que calcular que como el humano va a ser el que va a estar marcando las paradas, los tiempos y demás, no van a ser los datos muy reales. Bueno, con eso es todo de la clase por hoy. No sé si tienen alguna... Sí, Rodrigo, perdón. Sí, ¿vos qué necesitas, Rodrigo? Si querés implementar un mes, bueno, tenés mi correo, escribime y lo vemos por fuera de la formación a ver cómo lo podemos hacer. Y si querés empezar con algo más simple, yo te diría no te vayas un mes, empezar con algo simple, un Excel, un Power BI, empiecen a tener la dinámica y una vez que ya tiene la dinámica y estás viendo que con datos empezaste a tener mucha mejor producción, ahí es más fácil, digo, salir a comprar un sistema mes o creo que se paga por suscripción, no lo sé, ¿no? Pero hoy con Excel y Power BI ya te puedes armar algo. De todos modos, yo me voy a fijar, creo que tengo algunos, quizás sean un poco viejos, pero se los voy a subir al Drive cuando los encuentre. Con respecto a la formación, con esto ya terminamos la clase de hoy. Nuevamente les dejo por si quieren completar un formulario de feedback que a mí me sirve para entender si la formación les gusta o no, si quieren dejar alguna reseña en Google. Los que tengan dudas y consultas, bueno, yo me quedo un rato respondiendo y los que no tengan dudas y consultas, nada, se retiran de la formación. Recuerden anotarse, pongan en el chat nombre y apellido de los que participaron, así me sirve después para armar los certificados de participación y demás. Los que tengan dudas, consultas, directamente abran micrófono.